partido de presentación aquí en el Paco Paz de Ourense, aparte del aliciente de ser el último partido de pretemporada previo al inicio, también con las ganas de ver a los dos nuevos fichajes de Ourense y ver cómo el resto de la plantilla va cogiendo la forma de cara a este inicio de liga. Pues los 5 iniciales están en pista y hay novedades. Mikel Uriz en el puesto de base con Manu Vázquez, con Kevin Baku y con Erkin Joseph. Y ya desde el primer partido de inicio el dominicano Adonis Enríquez por parte del Básquet Coruña, el equipo de Sergio García. Salta Moja Barro, la toca Romaric Belemene, juega Gaizka Maiza y lo acompañan Taigo Badmus y Rolandas Jackstas. Suerte para los dos equipos en este regreso del básquet al Paco Paz. La bola para Rolandas Jackstas, poste bajo, con derecha, con izquierda, hace paso, no los pita, bandeja que no entra, rebote para Erkin Joseph. Juega Mikel Uriz, busca la primera canasta del partido. El Ibereólica Renovables Ourense, una de las novedades de esta temporada. El COP cambia hasta el nombre. En la plantilla solo se mantiene Kevin Van Wyk y, por supuesto, el inalterable, el técnico Gonzalo García de Vitoria. Juega Adonis Enríquez, atacando a Romaric Belemene. La bola para Erkin Joseph. Joseph cerca del aro, ahí va con su ganchito con derecha. 2, la primera canasta del partido, Alberto, para Joseph. Sí, muy buena canasta al poste de Joseph después de un bloqueo directo con Adonis, que vemos que un jugador descargado, primer balón que coge, ya juega bloqueo directo y muy buena continuación de Joseph. Jackstas buscando el poste bajo en el 3 a Taigo Badmus, el ex de Marín. Badmus, complicado el tiro, pega en el canto del tablero, el rebote para Manu Vázquez. Jugador con una envergadura enorme. La temporada pasada no tuvo protagonismo, acabó siendo cedido. Este año buscará tener esos minutos que no tuvo el año pasado. Sí, un jugador con grandísimo físico. Vemos que Gonzalo ya el año pasado, cuando lo cedieron, renovaron al jugador porque le ve el futuro y desde luego tiene un físico acorde a la categoría. Hay que ver si evoluciona en el juego con su tiro exterior y la capacidad de finalización. Sácara de fondo Mikel Uriz. La viene a recibir Adonis Enríquez. Enríquez contra Romaric Belemene. Aquí le pide al poste bajo a Erkin Joseph. Erkin Joseph contra Moja Barro. Joseph, no se atreve ahora sí. La va a sacar el gancho con la izquierda, hace pasos de Erkin Joseph, bien defendido. Moja Barro, uno de los regresos, un clásico de la Liga Leporo, la temporada pasada en Francia, pero muy poquito, tuvo una lesión muy grave y es una de las quizá claves del básquet uruguayo, lo que sea capaz de recuperar su físico habitual Moja Barro. Sí, aparte elige equipo ideal porque tiene una plantilla muy amplia, con lo cual puede ir regulando las cargas y ya viniendo de un año sin jugar, poder jugar a tope, descansar en algún partido y bueno, y sobre todo regulando los minutos, yo creo que es ideal para él. Aprovechamos para saludar a los aficionados del Básquet Coruña que nos sirven a través de esta retransmisión en directo en la página web del diario La Región. Una afición del Básquet Coruña que esta temporada, Alberto, tiene que estar tremendamente ilusionados porque Básquet Coruña sin duda por plantilla y por presupuesto, uno de los proyectos que tiene que pelear por lo máximo en la categoría. Sí, claro, a priori hay varios equipos con plantillas enormes, pero desde luego la plantilla de Coruña no tiene nada que envidiar ahora mismo a ningún equipo de la liga. Es una plantilla con mucho talento, con 2 jugadores por puesto mínimo y hablamos ya no de rotación de 10 jugadores, de 11 o 12. La próxima semana, recuerden, comienza esa Liga Leporo para los más rezagados, muy recomendable, sin lugar a dudas. Esa guía de la Liga Leporo que publicaba la revista Gigantes, escrita por una de las referencias allí del Básquet Coruña, del periodismo del Básquet Coruña, como Carlos Mira. Recordamos, muy recomendable la guía de la Leporo en la revista Gigantes del Básquet. Juega Erkin Joseph con Adonis Enríquez, atacando el aro Enríquez, derecha, tablero no, 2 tiros libres para Adonis Enríquez en vuelta de Moja Barro. 2 entrenamientos lleva Adonis Enríquez, hoy por lógicamente su primer partido. Poco se le puede pedir, pero se le ve de momento muy activo en ataque, muy incisivo cada balón que toca. Sí, a ver, ya vimos la primera jugada de bloqueo directo, hubo una continuación con Joseph que acaba en canasta, en esta decide ser vertical de cara al aro y sobre todo por nuestra parte de Adonis ver un poquito qué clase de jugador es, qué carácter tiene. Si Gonzalo le pone en el primer partido está claro que tiene mucha confianza en él, a ver si responde. Sin duda tiene que ser uno de los jugadores que equilibre el equipo del club ourense baloncesto esta temporada. Recuerden, Ibereólica Renovables Ourense perdona el primer tiro libre a Adonis Enríquez, 2 temporadas consecutivas en regatas de Corrientes en la Liga Argentina. La temporada pasada con más de 14 puntos de media por partido y ojos los porcentajes en el tiro exterior, más de un 40% en triples. Eso ya son porcentajes, Alberto, de mucha amenaza para cualquier equipo. Sí, aparte en una plantilla como Ourense, si sumamos a 1 o 2 jugadores de talento exterior más, ya prácticamente tendríamos de todo a nivel exterior. Jugadores manejadores, jugadores con experiencia, jugadores veteranos con físico y jugadores que pueden ir al 2 o al 3 siendo muy altos. O sea que tendríamos todas las opciones que es lo que quiere un entrenador. El último en tocarla fue Manu Vázquez. Yo creo que la bola era para Básquet Coruña. Finalmente se la dan a Ourense. Muy bien la inversión de Gaizka Maiza para el tiro liberado de Rolandas Jackstas. De momento no está teniendo fortuna en el acierto exterior. Rolandas Jackstas, uno de los muchos lituanos que juegan en este equipo.
Recuerden, está Pechukevichus en el banquillo, el base. Está Rolandas Jastas, está Osvaldas Matulionis, lo vemos en la grada. No sabemos qué le quedará para volver a jugar al básquet, uno de los clásicos también del Aleporo después de una gravísima lesión. Ojalá regrese pronto, será buena noticia. Yedemidas Zile. Juega Mikel Uriz, la bola para Manu Vázquez, el bloqueo de Kevin Van Wyk, el capitán del equipo. Sacará de banda Ourense con 7 segundos de posesión. Quedan 7 minutos, 8 segundos para acabar el cuarto. De momento el marcador pírrico. 3, Ourense. Todavía no ha anotado. Básquet Coruña. Juega Mikel Uriz de banda. Juega Ibereólica Renovables. Ourense la pide Manu Vázquez, el que viene a recibir es Arkin Joseph. Mano a mano con Mikel Uriz. Uriz para Joseph. Buena mano de Perris Blackwell. Corre Badmus, la pide Maiza. No se la da Badmus atacando el aro. Falta a ver si de Enríquez o de Mikel Uriz. No se atrevió Badmus ahí en el contraataque. Se la pedía Maiza arriba el base. Sí, una situación de transición rápida de Coruña, que es lo que busca, con defensas agresivas a todo campo, quiere acelerar el partido. Me imagino que este año, teniendo una partida tan alta, con tanto talento, tan amplia y con tanto talento, querrán provocar partidos de ritmo, en el que haya muchas posesiones, en el que la amplitud de plantilla marque la diferencia, ¿no? Básquet Coruña, que tiene un plantillón interminable y está en el mercado. Ojo, esta misma semana estaban negociando con uno de los pibos de referencia en la Liga Leporo para acabar de ponerle la guinda a la plantilla. Primeros puntos para Básquet Coruña. Juega Uriz, la bola para Adonis Enríquez, está solo en el triple, no se atreve. Enríquez, la bola para Mikel Uriz, Adonis Enríquez de nuevo. Ahí va Enríquez atacando a Gaizka Maiza, la bola para Kevin Van Wyk, que está solo en el triple, el Capi al hierro, el rebote. Ahora es que la pide Romaric Belemene, 1 para 1 Belemene contra Van Wyk. Belemene a tablero fácil, 2 para Romaric Belemene, ex de Brogan, ex de Melilla. A priori va muy poco de tiempo de partido, pero viendo jugar a Adonis, es un jugador con altos porcentajes de 3, pero vemos que juega con mucha calma, con mucha pausa y que es capaz de leer el juego y no tiene ansiedad, con lo cual es muy importante. Si esa es la situación real de juego de él, va a dar mucho al codo. Ahí viene Mikel Uriz atacando a Jastas, Uriz pisando desde 2, al hierro el rebote para Perris Blackwell, la bola para Gaizka Maiza, corriendo una vez más Básquet Coruña y la pide Jastas bajo el aro. Está incómodo Rolandas Jastas de momento debajo del aro, tenía mucha ventaja sobre Mikel Uriz. Esperó a que llegara, no se atrevió a lanzar a la primera instancia, al final acabó perdiendo por línea de fondo, aunque pudo haber falta de Adonis Enríquez. Sí, pudo haber falta, pero bueno, la cuestión es que en una situación de inferioridad fuimos duros, que es lo que hay que ser siempre, ser duros, no regalando ninguna canasta, a veces te cobrarán falta y otras veces pues impide la canasta. Uriz contra Maiza, el ataque estático del club Ourense Baloncesto, bien a recibir a Adonis Enríquez, bien defendido por Romaric Belemene. Sigue Uriz, la bola para Adonis Enríquez con Uriz para Manu Vázquez. Manu Vázquez tiene que atacar el aro, lo intenta, quedan 3 segundos de posesión, tiro forzadísimo de Uriz, Van Wyk bajo el aro, 2 tiros libres. Ha sacado petróleo de un ataque muy espeso Club Ourense Baloncesto. Sí, a ver, Adonis lleva 2 días de entrenamientos, supongo que los movimientos están fijándolos mucho, repitiendo mucho los mismos movimientos para que Adonis sea capaz de fijar movimientos y bueno, llegar al inicio de liga con el mayor conocimiento de los sistemas de juego del equipo, ¿no? Relevos en el equipo de Sergio García, relevos en el equipo de Gonzalo García de Vitoria, otro debut. George Dimitrijevic lleva solo un entrenamiento con el equipo. Entra también David Navarro, fichaje de mucho nivel para Ourense, uno de los habituales en la Liga CB las últimas temporadas. Se lo ha recorrido absolutamente todo, desde la Ley Plata a la Ley Poro y también las últimas temporadas en la Liga CB. Sí, un jugador que se supone idóneo para Ourense, con que sea veterano y venga a CB, seguro que con muchísimas ganas, con ganas de sumar y con muchísima profesionalidad, que puede ser, aparte de su calidad, un ejemplo para los compañeros. Con una ética de trabajo impecable. Claro. Juega Romaric Belemene con Taibu Badmus, defendido precisamente por David Navarro. Se cae Badmus, la bola al suelo, la pelean, va a haber el bola, salto entre 2 y la posición pertenece a Ourense. Además también están en Coruña Zach Monaghan, el regreso una vez más. Creo que es ya la tercer capítulo de la historia de la aventura de Zach Monaghan en Básquet Coruña, y ha entrado también un fichaje de muchísimo nivel como Javi Vega. Vemos a Monaghan también un jugador que ya clásico en Coruña, los que conocen la liga, pero le vemos con mucha menos musculatura, fuera de forma. Pasó prácticamente un año sin jugar y digamos que, bueno, con él va a ir con mucha pausa porque prácticamente también lleva 6, 7, 8 entrenamientos con el equipo. Y se le ve como debe estar en un peso muy por debajo. Muy bajo, ya te digo, un año sin jugar, aparte de una lesión, un año sin jugar, aparte de la situación social y de salud que vivimos, pues bueno, como lo conocen de sobra, saben del talento de él, el equipo va a tener paciencia, igual que Barros es un equipo ideal para tener paciencia, tener minutos y esperar su mejor versión. Ahí estaba Masinfo, la segunda tampoco, el rebote para David Navarro, quedan todavía 10 de posesión, Dimitrijevic.
10, 9. El bloqueo de Arkin Joseph. Joseph. La bola para Dimitrijevic. Dimitrijevic, Van Wyk de 3. Sí, este sí, primer triple del partido. Es para Ourense, es para Kevin Van Wyk. 7 Ourense, 4 Básquet Coruña. Juega Monaghan con Javi Vega. Falta de Kevin Van Wyk. Bueno, estamos viendo un partido en el que los ataques no son muy fluidos, quizás típico de pretemporada en el que los jugadores van incorporándose, con lo cual hay que repetir movimientos, sistemas y bueno, pues no hay la fluidez necesaria aún. Pero las defensas ahora mismo están pudiendo sobre los ataques, a ver qué nos depara el resto. Monaghan en el triple, no, el rebote muy superior. Taigo Badmus a David Navarro. Una de las características de Coruña esta temporada, mucho físico en muchas posiciones. Juega Van Wyk, la bola exterior para Joan Tomás en el triple. No, el rebote para Perris Blackwell. Juega Monaghan, la pide Javi Vega. Se sabe por línea de fondo, muy complicado. La perdió la bola para David Navarro, el que corre sobre Ourense. Llega de primero David Navarro y tiene que pararse. Buen balance defensivo de Básquet Coruña. Juega Dimitrijevic con Van Wyk, no espera Van Wyk. La bola en esquina, inversión solo para David Navarro. Triple de David Navarro. Muy bien jugado por parte de David Navarro. Llega en una situación en la que hace buen balance defensivo Coruña. Decide esperar, pero el quinto jugador de Coruña no baja y aprovecha la ventaja con Van Wyk llegando de quinto hombre. Un pase más y acaba el que esperó acaba metiendo el triple. Se completa la rotación del Club Ourense Baloncesto. Entra un ourensano, entra Alex Mazaira y entra Massim Fall, el 5 de Ourense, con Dimitrijevic al 1, Navarro al 2, tanto más al 3, Mazaira al 4 y Massim Fall. Juega en ataque Básquet Coruña, que está con Monaghan, con Badmus, con Belemene, con Vega y con Perris Blackwell. La bola al poste bajo para Romaric Belemene contra Joan Tomás. Belemene se la bota en el pie, a punto de perder, quedan 5 de posesión, 4 el triple de Belemene, triple de Romaric Belemene, en la que no es su mejor faceta en el juego. Pero bueno, hablamos del talento de Coruña. Preparan una jugada al poste con un jugador que le sale mal y ese mismo jugador acaba metiendo un triple tras bote. Buenísima la defensa de Monaghan, acaba recuperando Mazaira. Le han dado 24 de posesión a Ourense, muy rigurosos. Regalito, ¿no? Juega Dimitrijevic, no se lo piensa, muy forzado. 2 para Dimitrijevic y la falta en ataque de Fall, pero tiene que valer la canasta de George Dimitrijevic. Más rotaciones en Básquet Coruña, mueve la maquinaria Sergio García. Entra Dago Peña, entra Osvaldas Matulionis, 2 clásicos, 2 referentes en el juego exterior de la Liga LEP Oro. Monaghan, Matulionis y Peña ahora en el perímetro. En el juego interior, Javi Vega al 4, Perris Blackwell al 5. 12 Ourense, 9 Coruña. Ahora Coruña tiene en campo al 2 y al 3 jugadores con un físico espectacular que pueden crear mucho problema al bloqueo, al rebote de ataque, también el tiro, porque son grandes tiradores a pesar de ese físico. Bueno, una muestra más de todo el fondo armario que tiene Coruña. Ahí viene Matulionis solo en el triple. No, el rebote para Javi Vega, muy superior de momento en el rebote Básquet Coruña. La bola para Matulionis, bien doblado para Perris Blackwell. Eso puede ser 2+1, debería ser 2+1. No le dan la falta a Blackwell, pero anota el referente interior de Básquet Coruña. Juega Massim Fall. Intenta la puerta atrás de Dimitrijevic, que recibe Joan Tomás. El bloqueo directo de Massim Fall, atacando Joan Tomás. Bien, Joan Tomás, qué buena la jugada de Joan Tomás. Mala suerte, merecía más premio esa jugada. La bola a la contra para Dago Peña. La piden en inversión para Zach Monaghan. Solo en el triple Monaghan. No, el rebote la toca Vega, pero le cae a David Navarro. Está sufriendo Ourense en el rebote defensivo, Alberto. Sí, a ver, el físico de Coruña de Lima Coruña es un físico, ya dijimos, espectacular en este momento, el 2 y el 3 tienen físicos a los pibos modernos y bueno, pues lógicamente cargan el rebote de ataque y generan muchos problemas al equipo rival. Ahí va Monaghan, la bola para Perris Blackwell, tiempo muerto de Gonzalo García de Vitoria. No pueden el 1 para 1 de momento Ourense con Zach Monaghan. Primer tiempo muerto de Gonzalo García de Vitoria. Quedan 2 minutos para acabar el primer cuarto. Ourense está 1 abajo, 12 Ourense, 13 Básquet Coruña. Primeras reflexiones, Alberto, de lo que estamos viendo es un partido muy serio de los dos equipos. Sí, un partido muy serio, quizás no con mucho acierto de ataque, pero muy serio. Lo que está pasando, claro, es un ejemplo de que hay que estar, igual no lo adecuado para este momento de la temporada, pero 40 minutos a tope contra un equipo como Coruña. En cada rotación no es que mantengan el nivel, suben el nivel, incluso cambian un poco el baloncesto táctico que pretenden. A lo mejor están jugando con jugadores pequeños y de repente se ponen con jugadores grandes y cargan el rebote de ataque. Hay que estar 40 minutos a tope. Hay que ver, no es el momento de la temporada para estarlo, pero bueno, es una buena piedra de toque y una buena exigencia previa al inicio de liga, ¿no? De momento el máximo anotador del partido con 5 puntos, creo que es Perris Blackwell. Por parte del Ourense con 4 está Kevin Van Wyk.
Recuerden, Ourense 12, Básquet Coruña 13. En juego está la Copa Galicia. La diferencia es imposible para el club Ourense Baloncesto. Tendría que ganar, creo que por 53 puntos de diferencia. Eso ni en la pretemporada se puede dar. Coruña lo tiene más fácil, que es ganando se mete en la final de la Copa. Sí, gracias al triple en el último segundo del miércoles fue, ¿verdad? Sí, correcto, contra Breogán. Macilunis. Si gana hoy Coruña, pues aspirará a la final de la Copa Galicia. Si hoy gana Ourense, pues el equipo que tiene el premio es Breogán. Recuerden, son los 3 gallegos después del descenso de Marín. Bueno, descenso. No acabó inscribiéndose en la Liga. Ganó participación en la Liga Leporo. Perdemos a uno de los vagones que teníamos en esa Liga Leporo. Apasionante, sin lugar a dudas. Cambio de formato, 2 conferencias. Después una segunda fase para pelear por el ascenso, otra para pelear por la permanencia. Una liga que no va a permitir margen de error desde el inicio, desde la primera jornada. Coruña ya vemos que sigue presionando todo campo, quiere ritmo alto de partido, quiere que sus jugadores que van a jugar 18, 20 minutos máximo por partido, casi todos, pues trabajen todos los minutos que estén en campo, y al equipo rival exigir precisamente lo mismo. Masinfol con David Navarro dejando atrás a Matulioni, 2+1, 2 tiros libres para David Navarro. Físico privilegiado con la edad que tiene David Navarro, Alberto, eso no se consigue. No lo lleva de serie, eso hay que trabajarlo mucho y cada año más. Claro, los genes valen a los 20, 22, 24 años, y a partir de ahí el trabajo, si un jugador de ciudad está jugando a este nivel y mantiene este físico, está claro que es un excelente profesional. El primero está dentro para David Navarro. Aparte de lo que nos puede aportar en campo David Navarro, seguramente sea un jugador muy importante para ser un ejemplo para los compañeros, ¿no? Para estos jugadores que debutan, que salen de baloncesto universitario o debutan en Europa. Tener un compañero como David Navarro, que seguramente sea un ejemplo en el día a día, le va a facilitar mucho las cosas a Gonzalo. Y ya no solo deportivamente, jugador muy bien amueblado, de físico y de cuello para arriba, que eso a veces Alberto juega más a veces que las piernas también en el baloncesto. Sí, por supuesto. Si llegas a estas edades y los equipos te quieren, ya no solo por tu talento, sino que también porque tu cabeza acompaña. Matulionis al poste bajo, 2 tiros libres para Osvaldas Matulionis. Muy buena temporada la pasada en Melilla, recuperando porcentajes en el tiro exterior que no había tenido en alguna campaña anterior. Lo que hablamos antes, ahora está jugando al 2 o al 3 y buscan a David Navarro en este caso, al poste, para sacar su prioridad y a partir de ahí o jugarle a él o buscar ventajas para sus compañeros. Y vamos a nombrar, también hay que nombrar a Alex Mazaira, un ourensano, una formación impecable, Fútbol Club Barcelona, selección española, tiene este año la oportunidad. Gonzalo García Vitoria confía muchísimo en él, siempre le han gustado los 4 abiertos, y si algo tiene Alex Mazaira es una muy buena mano. Es una muy buena mano, es un buen finalizador y seguramente si este año tiene compañeros que pueden sacar ventajas, se puede aprovecharse de esa circunstancia y poder matar alguna jugada o finalizarla con un buen tiro de 3. Masinfol. Gol le está costando a Dimitrijevic, buena defensa de Monaghan. Ahí va Dimitrijevic, la bola se la tocó por detrás Monaghan, buena defensa de Monaghan. Ahí viene Maturioni, la bola para Monaghan. Monaghan, buen balance defensivo, se presta solo Dago Peña. Dago Peña con Masinfol, la falta de Dimitrijevic. 2 tiros libres para Perris Blackwell, falta de George Dimitrijevic. Y le está leyendo la cartilla, le está diciendo Gonzalo García de Vitoria a Masinfol, esto sí, esto no. Que en pretemporada es lo normal. Bueno, está claro. Es normal que haya errores o que quiera ajustar alguna situación defensiva o ofensiva de los jugadores en esta pretemporada Gonzalo, porque es el momento. Seguramente los 5x5 hasta hace 2 días no fueron de la calidad que le gustaría. Tiene que aprovechar los partidos para que todos se afiancen y evolucionen de la manera más rápida posible para este inicio de liga. 2 tiros libres para Perris Blackwell. 14 Básquet Coruña, 14 Ourense, 16 Básquet Coruña. Perdona el tiro libre Perris Blackwell, juega en ataque George Dimitrijevic. Dimitrijevic para Joan Tomás, está solo Dimitrijevic en el triple. Carta de presentación. Eso es lo que tiene, eso y mucho ataque de 1 para 1, valiente al aro siempre Dimitrijevic, lo iremos viendo según vaya avanzando la temporada. En este primer cuarto ya vemos que vino al 1 al 2 y está jugando todo el tiempo de 1 prácticamente, que David Navarro también podría jugar al 1, o sea que Gonzalo apuesta con que vaya al base. Y lleva 5 puntitos con una canasta tras bloqueo directo tirando de 4 metros, otro triple ya nada más recibir. Bueno, un jugador que tiene, ya vemos que bastantes recursos para ayudar este año. Recuerden, llegaba el jueves, se cambiaba, se vestía, bueno, primero se hacía el test, esa es la letanía que toca, y hoy ya jugando Monaghan para Perris Blackwell, defendido por Masinfol, Blackwell, rebote para Mazaira, puede correr Ourense, lo intenta,
Ahí viene Dimitrijevic, la pide Joan Tomás. La quería Mazaira, pero tiene que jugar en estático Ourense. Dimitrijevic con 12 de posesión todavía. Viene a recibir Joan Tomás, el que ataque al aro es Dimitrijevic. No le importa chocar contra su defensor. Canastón de Dimitrijevic, Alberto. Canastón de Dimitrijevic. Sí, vemos que Dago Peña se va a acabar el cuarto. ¡No! Buen primer cuarto de Ourense. Buenas señas de identidad las que están mostrando los dos últimos en llegar, que eran clave, lo decía Gonzalo García Vitoria. Para ver a Ourense necesitamos que estén todos. Sí, Adonis ya vimos que jugó con mucha calma en los primeros minutos de partido. Y Dimitrijevic, que algo a destacar quizás, que solo son señales, porque es el primer partido que juega, pero la personalidad que tiene, un jugador que debuta en Europa, que acaba de llegar, lleva un día, pues ya vemos que no tiene ningún problema en asumir en ataque, en ser base, y bueno, pues muy buenos 5 minutos. Recordamos, solo son pequeñas señales positivas, pero mejor que sea así ahora que todo lo contrario. Baja el volumen, pone la sordina Alberto Gómez. No es porque esté mal de la voz, es porque aquí no hay nadie. Le cuesta, a nuestro comentarista nos cuesta a todos. Un poco raro, esperemos que muy prontito, ojalá, se pueda ver, no digo en el Paco Paz, en el deporte en general se pueda ver gente en las gradas, porque al final el deporte, si tiene sentido, es para la gente. Hoy le agradecemos y mucho a todos los que nos estén siguiendo a través de nuestra transmisión online, los aficionados del Club Ourense Baloncesto, los aficionados del Básquet Coruña y a los aficionados al básquet en general. Y esto es para ellos y sobre todo que dentro de muy poquito puedan estar en el Paco Paz, en Riazor, en cualquier pista de la liga. 19-16 está ganando Ourense, 7 puntos para Georgi Dimitrijevic, máximo anotador del partido. Bueno, el primer cuarto en el que el inicio de los primeros 5 minutos las defensas prácticamente superaron a los ataques en todo momento, los ataques no fueron fluidos y a partir de ahí, bueno, pues Coruña corriendo y jugando, llegando los primeros 6, 7, 8 segundos de ataque, aprovechó mucho su físico y su fondo de armario, y Ourense jugando muy ordenado, afianzando sistemas y bueno, pues con Dimitrijevic estando acertado en las últimas acciones que tuvo, con lo cual, pues bueno, partido igualado, a ver qué nos deparan estos 3 cuartos. Va a comenzar el segundo cuarto, Ourense está 3 puntos arriba, sacará Dago Peña, recomponemos los quintetos, se estrena en el partido Pechukevicius. En el juego exterior estarán Matu Lionis y Dago Peña. En el interior ahora estarán Rolandak Jastas y Moja Barro, lo que es lo mismo, los dos interiores que comenzaron el partido por parte de Ourense. Mikel Uri, David Navarro, Joan Tomás, Mazaira y Massin Fall. Juega Jastas, la pide Dago Peña. Peña con Moja Barro, Pechukevicius para Matu Lionis. Esa jugada no es casualidad, es desentrenada. Entrenada y muy bien ejecutada. Muchas opciones y cuando van 18 segundos un triple deliberado de Machirones. Triple para empatar el partido a 19. David Navarro. Juega David Navarro, juega en ataque estático. Ourense viene a recibir Mikel Uriz. Ahora el bloqueo directo es de Massin Fall, se va por lado contrario Uriz, la bola para Massin Fall. Fall no sabe qué hacer con la bola, se la puede comer Ourense, le quedan 2 de posesión, la bombita de Uriz. Corta, rebote para Moja Barro. Juega Pechukevicius, ahí viene Matu Lionis, qué buen contraataque por el carril central. Buenísimo el pase para Moja Barro, fácil, qué bien está corriendo adelante y atrás Básquet Coruña, su balance defensivo y su contraataque. Sí, está utilizando su físico de manera muy provechosa, corre muy bien, si pueden aprovechar los primeros segundos los aprovechan y si no siguen jugando nada más llegar. Ahí está la inversión solo, Mazaira, triple. Muy bien, Mazaira. Triple de Mazaira y muy bueno el pase también de Massin Fall, que ojo, es una de sus virtudes. Massin Fall es un jugador que lee muy bien el juego en estático. Mazaira tiene que sacar provecho de esas situaciones de juego en las que Uriz, Navarro van a provocar tiros liberados de él. Si está acertado en eso puede ayudar mucho a su equipo. Mete la mano Joan Tomás en la defensa sobre Matu Lionis. Es falta y va a estrenarse en el banquillo otro de los jugadores que yo creo que hay que seguir. Fue de las últimas incorporaciones en confirmarse, la del portugués Brito, tremendamente físico, muy intenso en defensa y en ataque, un jugador divertido de ver. Sí, bueno, con una pretemporada hasta ahora pues muy buena y muy provechosa. Comentamos con la región un día y es verdad que hay que ver ahora con competencia cómo compite. Hasta ahora tenía los minutos casi regalados, lo hizo muy bien, que no es fácil. Hay que ver ahora con competencia cómo juega, porque es un jugador que debuta en Europa y bueno, pues posiblemente hay momentos en los que no tenga confianza, ¿no? Ya veremos de qué pasa esta vez. La canasta de Básquet Coruña para mantenerse por delante en el marcador, 22-23. Juega Uriz, el bloqueo de Fall, la falta en ataque. La falta en ataque de Mazaira. Falta en ataque de Mazaira.
Leima Coruña está defendiendo con muchísima agresividad. En caso de que saquen ventaja de esa defensa, están aprovechando para correr muy bien. Y Ourense tiene que ser capaz de hacer buenos bloqueos indirectos, jugar muy bien sin balón y hacer ataques muy controlados para impedir que Coruña pueda correr. Juega Pechukevicius. Juega Vázquez Coruña. Dago Peña, que se ha prodigado muy poquito de momento. El tiro para final de posesión del primer cuarto y poco más. Matulionis, este sí que no se corta. Triple de Matulionis. 4 arriba Vázquez Coruña. Buen arranque de segundo cuarto de los naranjas. 2-2, 2-6. David Navarro intentando presionar Moja Barro, no para robar, sino para retrasar al menos el ataque estático de Ourense. Brito con Uriz. Uriz, ahí viene a recibir Folo, el que recibe el Brito, muy alejado del aro todavía. La bola para Mazaira. Mazaira, el mano a mano con Uriz. Uriz atacando a Matulionis. Uriz le va a costar la bola fuera para Brito de 3. No, el rebote se le escapa de las manos a Masin por falta de Pechukevicius. Bueno, tiro fallado, pero muy buen ataque de Ourense, jugando con pausa, llegando a últimas situaciones de juego con un tiro liberado de Brito. Bueno, esa es la idea, hacer ataques controlados en los que no descanses en ningún momento hasta que haya una estación ventajosa para ti. Y ante defensas como Coruña eso es clave, vital. Sacará de fondo Ourense, regresa Donis Enríquez, 14 de posesión Ourense, 7:35 para el final de la primera mitad. Sacará a Donis Enríquez. Mikel Uriz. Uriz atacando a Peña, qué complicado, forzó demasiado Uriz. La bola para Pechukevicius, Pérez 1 contra 3. No se corta el lituano, lo saca fuera para Dago Peña, invierte para Matulionis. Matulionis este no se lo piensa. Hierro, rebote Enrique Soler, que puede correr en Ourense. Ahí viene Enrique, la pide Fol, a punto de recuperar Peña. Bola para Enríquez, Mikel Uriz en la esquina, no se atreve y juega en estático Ourense. 15 de posesión, Enríquez atacando a Yaxtas. Ahí va Donis Enríquez, por derecha, por izquierda, paso de caída, no, rebote, Matulionis, estaba solo Yaxtas, no lo ve tarde y mal. Buen balance defensivo. Ahí viene Enríquez, juega con pausa hasta el contraataque. Alberto, más de Zaira que no se lo piensa, no, rebote, la toca Arkin Joseph, otra vez corre Peña, el partido se convierte en un contraataque, en un correcalles, perdón. Y hay que darle un poquito de pausa. Estamos en pretemporada, aunque sea un partido oficial, pero a Ourense no le conviene este ritmo. Está claro que hay que jugar rápido cuando haya ventajas, pero con un equipo como Coruña, si vas a su ritmo, tienes más que perder que ganar. Enríquez está mirando a la bombona de oxígeno. Juega Mikel Uriz. Pues normal, ¿no? Si llevas un día aquí entrenando. Sobre todo no es que lleves un día entrenando, es que llevas 7 meses sin jugar al baloncesto. Claro, no sabemos el entrenamiento que pudo hacer, pero desde luego no es un entrenamiento competitivo y no es lo mismo competir. Brito en el triple para Brito. 2-5, 2-8 para reducir la ventaja de Coruña, que va a hacer un cambio de 4. Entrarán Monaghan, Badmus, Belemén y Blackwell. 2 tiros libres para Pechukevicius. Bueno, sobre Brito decir que no es un tirador, sus porcentajes sí se lo dicen, pero sí que es verdad que es un jugador que es capaz de tirar, nada más recibir con eficacia. En pretemporada vimos que es capaz también de meter trasbote, pero sobre todo es un jugador que tirando sin nada más recibir es eficaz. 2 tiros libres para Pechukevicius. 2-5, 2-8. Quedan 6 minutos todavía para el descanso. Pechukevicius. Dentro. Este jugador en Burgos ya se enfrentó a Ourense en el periodo de ascenso a la Liga ACB. Ahora está segunda temporada consecutiva en Básquet de Coruña, clave la temporada pasada. Un equipo que ya hizo una grandísima temporada y que estaba peleando por en el playoff, ¿por qué no? Luchar por el ascenso a la Liga ACB. Un jugador muy físico, muy inteligente en la pista, muy completo. Quizá le cueste un poco más la anotación, pero nadie se lo exige tampoco. Ahora la falta rigurosa de Yaxtas. Un jugador ideal para un equipo como este, que marca líneas defensivas, trabajo defensivo desde primera línea, que es un ejemplo para los compañeros, y luego que es muy inteligente en ataque, y aunque no sea un gran anotador, pues con los miembros que hay alrededor le llega perfectamente. Y aunque no sea gran anotador, es capaz de sacar puntos, penetrando, jugando al poste. Bueno, un grandísimo jugador para este equipo. Y lo que sí que cada vez le está costando más a Ourense superar líneas de pase, llegar a campo de ataque. El físico y la línea defensiva de Básquet Coruña marcando la diferencia hasta ahora. Adonis Enríquez, que no se lo piensa, de 3, no. El rebote lo toca Joseph, lo captura Joseph, lo recupera Brito, no se lo piensa Brito, no. El rebote para Yaxtas, quizá un poco precipitado ese tiro de Brito. Juega Pechukevicius, gana por 5 Básquet Coruña y tiene posesión. La bola interior para Blackwell, falta de Arkin Joseph. A propósito de lo que estás diciendo, Coruña es un equipo que está
creado para ascender y saben que si quieres ascender el nivel defensivo tiene que ser enorme. Y desde el primer día están defendiendo a tope y hoy se ve que jugarán mejor o peor en ataque, pero el nivel defensivo no se negocia aquí. Y sobre todo cuando tienes también físico para poder hacerlo. Claro, tienes físico y volumen de jugadores. Ahí viene Perris Blackwell, Blackwell contra Erkin Joseph, la bola fuera para Badmus, no se atreve, Pechuquevicius tampoco, pero todavía quedan 10 de posesión con pausa o Coruña. Ahí viene Blackwell, no la toca Jackstar, la bola, ¿para quién? Para Ourense, venía desde fuera Perris Blackwell, pero le cuesta mucho Ourense en defensa, en el rebote, lo toca absolutamente todo Coruña. Insisto, de momento marcando la diferencia en el partido el físico. El equipo visitante, falta de Pechuquevicius, es la tercera de Coruña en este cuarto, tiene ya 4 Ourense y todavía estamos en el ecuador del cuarto. Ya sé lo que está pasando, pero no tengo forma de comentar. A ver si... No, porque no... Sacará Brito de banda. La bola para Mikel Uriz. Mikel Uriz ha entrado Gaizka Maiza. 3 bases, todos diferentes. Maiza, Monaghan, Pechuquevicius, los 3 bases de Coruña totalmente distintos. Sí, ya te digo, tienen de todo, en casi todos los puestos pueden jugar con muchísimas alternativas, en el base también. ¿Cómo le cuesta a Uri? La recupera Mazaira, la va a perder Ourense, ahí viene Badmus, pide Blackwell, 2 contra 1, Perris, Blackwell, Badmus, Blackwell, se acaba complicando Blackwell, 2 tiros libres. Bueno, momento crítico para Ourense porque lleva varios minutos, sobre todo desde que se inició el segundo cuarto, yendo por detrás en ataque de la defensa está llevando el ritmo del equipo y el ritmo del partido. Aunque estemos ahora en pretemporada, a un paso de la liga, hay que ser duros ahora y ser capaces de no irse del partido y estar siempre en partido. 2 tiros libres para Perris Blackwell, 2-5, 3-0. El primero de Blackwell está dentro. Segundo tiro libre para Blackwell. Otro más para Blackwell. Cada vez le cuesta más a Ourense seguir la estela. Intenta meter más puntos en la pista Gonzalo García de Vitoria. Entra Dimitrijevic. Entra también Kevin Van Wyck. Ourense ahora con Dimitrijevic, Adonis, Brito, Van Wyck y Erkin Joseph. Dimitrijevic en ataque, 7 de ventaja para Básquet Coruña. Ahí viene Dimitrijevic, la viene a recibir Brito. Brito se queda con Belemene. 5 de posesión, Brito contra Belemene, se cae, la va a perder Ourense, se va a acabar la posesión. Está marcando la diferencia la defensa de Coruña. Y viene Gaizka Maiza, la pide Badmus, solo Badmus bajo el aro. 2 más para Badmus, tiempo muerto de Gonzalo García de Vitoria. No tiene respuesta física Ourense contra este equipo. El peligro que hablábamos justo hace 30 segundos, un minuto. Ahora otro parcial de 4-0 después de ese pequeño parón. Coruña está dominando el partido defensivamente, tapando líneas de pase, haciendo que jueguen siempre un metro más alejado de las recepciones de balón adecuadas y jugando un segundo más tarde el ataque de Ourense de lo que debería. Lo dicho, Ourense tiene que ser capaz de volver a jugar con fluidez, de no permitir canastas fáciles a Coruña y que si atacas mal, que no impliques una mala defensa. Tienes que hacer buenos balances defensivos porque si no el partido se va a hacer muy largo. Cada rotación de Coruña es una vuelta más de tuerca en el engranaje defensivo. Cada cambio de Básquet Coruña es un jugador que tiene o más defensa, o más rebote, o más intimidación. Y a Ourense le está costando mucho con el paso de minutos. Intenta elaborar, pero es que cada ataque estático de Ourense ahora es un dolor de cabeza. No está consiguiendo ni un solo tiro liberado cómodo, no está pudiendo correr ni una sola vez, ni una sola canasta de contraataque. Y va a tener que buscar una alternativa si quiere mantenerse en partido contra este Básquet Coruña en este momento de la temporada. El objetivo de un ataque siempre es sacar ventaja. En caso de que no sea capaz de sacarla, por lo menos jugar con fluidez y que el balón vaya de un lado a otro, que pueda entrar dentro. Y ahora mismo Coruña con sus líneas de pase, con su físico, está yendo por delante del ataque y está impidiendo simplemente que haya pases con fluidez. Con lo cual el ataque de Ourense ya depende de genialidades y ahora mismo es muy difícil verlas. Continúa Sacará con de fondo Ourense. Dimitrijevic, Adonis y Brito, bueno, pues 3 jugadores que prácticamente debutan en el Pazo hoy. Ya sabemos de Adonis y Dimitrijevic que llegaron esta semana. Y bueno, pues vamos a ver si esos 3 jugadores son capaces de manejar el tiempo del partido ahora mismo. Juega George Dimitrijevic, la bola para Kevin Van Wyck. Van Wyck con Massive Fall. La va a perder Ourense, no, la bola para Dimitrijevic. Dimitrijevic para Brito. Brito con Adonis Enríquez, falta. Se ha llevado un golpe, esperemos que no sea nada.
Jaxtas creo que es el jugador que está en el suelo. No lo sé, pero es que Es una de las cosas que necesita Orense. Cuando la defensa va por encima tuya, tienes que ser duro, hacer buenos bloqueos indirectos, ni mucho menos ser agresivo, agredir al rival, pero hay que ser duro, hay que hacer buenos bloqueos para que los jugadores reciban en 6.75, no a 7.75 y en los tiempos adecuados. Se va a sentar Jaxtas. La bola para Básquet Coruña. Entra Javi Vega, se sienta Rolandas Jaxtas. creo que se va a solucionar. Quique. Sacará Dimitrijevic. 4 minutos, todavía se le está haciendo muy larga la primera parte a Ourense y lo que queda. Bueno, vamos a ver lo que queda. A punto de perder, a punto de perder otra vez Brito. Cada ataque de Ourense es un dolor de cabeza. Y eso que había empezado bien. Le cuesta simplemente circular el balón, ya no anotar o hacer buenos tiros. Simplemente circular el balón con 2-3 pases se le hace muy difícil. Brito. Brito para Dimitrijevic, defendido por Gaizka Maiza. Ahí va Dimitrijevic atacando el aro, muy valiente el serbio, para mí el mejor de Ourense, con diferencia ya no solo por la anotación. Se le nota que es capaz de competir el físico de Coruña. Da muy buenas sensaciones y luego lo que hablábamos de la personalidad. El primer día llegar y estar jugando a este nivel, bueno, solo es el primer día y hay que ver la continuidad de esto, pero deja muy buenas sensaciones. Ahí viene Batmus, 7 arriba Coruña, todavía está en partido Ourense, claro que sí. Juega Maiza, Maiza invirtiendo solo Belemene de 3. No toca ni aro. El rebote para Dimitrijevic, intenta correr Dimitrijevic. Tiene que pararse la bola para Donis Enríquez. Enríquez solo en la esquina. Brito hace volar a Belemene. Qué buena jugada de Brito. Canastón. Tiempo muerto de Sergio García para cortar rápidamente este mini parcial de 4-0. Juega. Muy bien jugado y muy necesario estas dos jugadas. Una penetración de Dimitrijevic muy valiente, finalizada con mucha calidad. Y luego una buena transición en la que recibe Brito en esquina, finta y juega muy bien también esa penetración. Muy necesarios estos 4 puntos para Ourense porque veníamos de 9 en contra, quedando 4 minutos. Bueno, esos 3 minutos son importantes para que estemos en partido. 2-9, 3-4, 3 minutos para el descanso. Ourense que ha de momento sacado el paraguas para aguantar este primer chaparrón. Sí, y decíamos que queríamos ver la personalidad del equipo cuando vienen mal dadas y bueno, pues esta primera reacción muy positiva. 9 puntos Dimitrijevic, 5 puntos para Brito. El portugués. Son jugadores que, claro, sí tienen ese físico que a lo mejor no tienen otros jugadores con más talento, con más calidad, para pelear contra este tipo de equipos. Pero claro, aquí tienes que buscar ese equilibrio. Sí, si Brito, Adonis y Dimitrijevic dan el nivel, con Uriz, David Navarro y Joao Tomás. Y con Tomás el equipo tiene prácticamente de todo. Tiene jugadores, lo que decías Jorge, jugadores manejadores con experiencia, jugadores jóvenes con bastante físico y jugadores que incluso pueden ir al 3 o al 4 en determinadas situaciones. Y esa tiene que ser la idea, ahora intentar que Coruña corra menos o de manera menos fluida y mantener esa defensa en el 5x5. Decíamos que un buen equipo siempre pretende hacer varias secuencias de 3 defensas consecutivas seguidas, porque eso da mucha confianza al equipo. Llevamos una, a ver cómo salimos de este tiempo muerto. Coruña que debería terminar el cuarto, o no lo veremos, queda menos de un minuto con Monaghan, Peña, Jaxtas, Matulionis y Vega. Ourense con Dimitrijevic, Joan Tomás, David Navarro, Kevin Manwick y Arkin Joseph. Juega Monaghan, juega en ataque estático. Coruña viene a recibir Matulionis y queda pinchado en el bloqueo. Joan Tomás, triple de Matulionis y falta clara, correcto. Le tocó la mano al tirador. 3 tiros libres para Matulionis. Llegó tarde al bloqueo y llegó tarde al tiro Joan Tomás. Sí, mala defensa sin balón y simplemente con un bloque indirecto tira muy liberado Matulionis. Entrará Brito. 3 tiros libres para Matulionis, el que no está jugando absolutamente nada y es casi por segundo partido consecutivo es el británico Aaron Menzies, que precisamente había sido el mejor en el partido contra Básquet Coruña disputado la semana pasada. Recuerden que este partido se iba a disputar en este mismo escenario la semana pasada, se cambió a Riazor por motivos sanitarios y hoy se está disputando finalmente este tercer partido de la Copa Galicia. Matulionis no perdona a ninguno para estirar un poquito más la ventaja. 3-1, 3-9 más 8 Coruña. Se sienta Joan Tomás, entra Brito. Tercera falta de Joan Tomás.
Ahí viene Dimitrijevic, ahora no busca la presión Coruña, simplemente 1 para 1 Monaghan contra Dimitrijevic. Ahí va Dimitrijevic, supera fácilmente a Monaghan. Se queda pinchado en el bloqueo la bola para Brito, Brito contra Matulionis, ahí viene David Navarro, Arkin Joseph al poste bajo contra Jackstas. Joseph ahora con la izquierda, lo vuelve a perdonar Joseph. Superó bien a su defensor, pero le está faltando el feeling para terminar. Finalizó mal, pero fue una situación de juego bien jugada. Juega Monaghan, último ataque del cuarto, último ataque de la primera mitad, 3-1, 3-9 más 8 para Básquet Coruña. Y viene el bloqueo de Jackstas, allá va Monaghan, es un especialista en estas situaciones. Monaghan la invierte para Vega, a punto de perder Vega, la perdió. Y le van a quedar a Ourense 2 segundos todavía en esta primera mitad. Pues sí que está raro Monaghan, sí, porque lo que no es normal es que dé un pase en estas situaciones. Ahí va David Navarro, otro especialista, aunque no en esto. Y a punto estuvo de meterla. Nos vamos a ir, final de la primera mitad, nos vemos al inicio de la segunda, de momento en la primera. Mejor, superior en el juego y también en el marcador Básquet Coruña al descanso. 3-1 Ourense, 3-9 Básquet Coruña. Vamos a repetir lo visto hasta ahora, Alberto. Pues un Coruña muy superior físicamente, un COP que poco a poco va evolucionando en su juego, eso es verdad, y al que le está costando de momento mantenerse en partido y que se aguanta desde los detalles de calidad de Dimitrijevic, sobre todo el mejor en esta primera mitad para mí, en Ourense, y un muy buen primer cuarto también, es verdad. Sí, ahora mismo lo previsible en pretemporada, un equipo Ourense que le está costando mantener ritmo y ser constante los 20 minutos, y Coruña, un equipo que seguramente ha entrenado mejor, con mucho fondo de armario, que compite desde el primer día de pretemporada, que tiene más continuidad en el juego. Vamos a ver qué nos depara este tercer cuarto, por lo menos que sea un tercer cuarto exactamente igual, como mínimo, que el primero del partido. La novedad es Aaron Menzies, que se estrena en el partido. Le recordábamos en la primera mitad que en el anterior partido contra Básquet Coruña fue el mejor del equipo. Ahí está Menzies, hace pasos, no los pitan, tapón, muy riguroso. Muy riguroso. Pasos que yo no sé, porque he perdido a veces la noción de las normas. Yo creo que ahora no se pita, aunque si ataques al aro sí que deberían de ser pasos. Y el tapón, yo creo que tapón, claro, de Moja Barro, aunque le hayan señalado falta personal. Sí, parece que fue tapón claro, pero bueno, la cuestión, Mikel Uriz fue capaz de jugar muy buen bloque directo, ganando espacio, atacando hacia el aro, y Menzies que continuó muy bien. Es un jugador muy grande, que sabe utilizar su físico y que está dando muy buenas sensaciones en este inicio de pretemporada. Primer tiro libre para Aaron Menzies, está dentro. Unos papeles ponen 2.21, otros ponen 2.18. No sé si 2.21 o 2.18, pero lo que es cierto es que Aaron Menzies es realmente grande. Es grande y en campo abierto más móvil de lo que puede parecer un jugador de su altura. Es capaz de correr con cierto ritmo y desde luego no es un jugador pesado y lento, a pesar de lo alto que es. Juega Dago Peña, la bola para Moja Barro, 6 arriba Básquet Coruña, Pechukevicius. El bloqueo ciego, ahí viene Barro, la toca Jackstar, la bola para David Navarro, esa hace un año y medio no la perdonaría Moja Barro, y seguro que según vaya avanzando la temporada tampoco lo hará. El tiro cómodo para Mazaira, 2. Muy buen tiro. Mazaira, el partido es de 4-0 para Ourense. Mazaira está para esas situaciones de ventaja en las que le den medio metro, un metro para tirar, tiene que aprovecharlas y ser eficaz. Muy bien. Jackstas para Dago Peña, la bola para Moja Barro. Ahí viene Barro para Pechukevicius, viene a recibir Matulionis. Matulionis se vuelve a quedar, siempre se queda pinchado. Joan Tomás tiene que exigirse un poco más. Ahí el alero balear en defensa, la bola para Mikel Uriz porque perdonó debajo del aro Coruña. Falta clara de Pechukevicius, falta inteligente para cortar el contraataque. ¿Esas cuándo son antideportivas ahora, Alberto? Pues cuando vas de lado y no vas a defender balón, básicamente. Muchas de ellas tampoco lo vas a defender y hacer la falta, pero bueno, si estás de frente, digamos que el árbitro nunca va a pitar intencionado. La bola para Mikel Uriz, error en el saque de fondo, a punto de recuperar Matulionis. Bueno, primer minuto muy interesante Ourense, en el que sale con un 4-0, buenas defensas, ataques elaborados. Bueno, a ver cómo seguimos. La intenta recibir David Navarro, que lo hace muy alejado todavía del aro. David Navarro defendido por Dago Peña, el bloqueo de Menzies, la bola para Menzies, bajo el aro Menzies, falta clarísima de Jackstas, 2 más. Es que lo que decimos es que Menzies cada vez que sale a pista, ya lo hizo en el anterior partido, siempre produce. Porque es enorme realmente. Jackstas no puede hacer nada en cuando él recibe solo en el centro de la zona.
Es enorme y para recibir en esas situaciones también hay que saber jugar sin balón. Y él después de los 2 bloqueos buscó bien su espacio. Una vez que los compañeros le dan el balón a 3 metros ya lo tiene mucho más sencillo. Pero también no hay que quitar mérito a su juego sin balón después del bloque directo. El primer tiro libre para Aaron Menzies. Silencio. Dentro. Desde luego van 3 puntos, una buena defensa, un rebote defensivo. En minuto 15 segundos un jugador no puede condicionar más al rival. Pues podría ser cruel en la comparativa, pero no lo vamos a hacer. El segundo de Aaron Menzies, dentro también. 3-7, 3-9 está, 2 Ourense, 6-0 de parcial. Matulionis para Jaxtas. Dago Peña. Peña reclama la falta en el bloqueo y va falta antideportiva. Para mí esa, por ejemplo, sería antideportiva de Mazaira. Sí, no va balón. A pesar de no ser en campo abierto, es una situación de inferioridad en la que va claramente a hacer falta. Para mí también es una falta antideportiva. No la dan, lo que dan son 2 tiros libres para Moja Barro. Formado en la cantera del Gran Canaria, muy buenas temporadas también en Oviedo. La temporada pasada sin fortuna en Francia por una lesión, el primer tiro libre para Moja Barro. Este no es precisamente tampoco su mejor virtud, la de Barro, pero anota el primero. 3-7, 4-0, más 3 para Básquet Coruña. 3 puntos de momento para Barro, el segundo dentro también. Estacionándose en la delantera en el marcador Básquet Coruña. Menzies para Uriz, intenta sorprender un poco en la presión Básquet Coruña. Juega Uriz, defendido por Pechukevicius. David Navarro. Ahí va David Navarro, viene a recibir Joan Tomás, bien defendido por Matulionis. La bola para Mikel Uriz, jugando bien ahora Ourense en este ataque estático. Ahí va Uriz en el triple, no entra el rebote, lo palmea Navarro, le cae a Menzies. 6 puntos para Menzies. Grandísimo partido. Aparte de la eficacia, ahora mismo, comparando con el segundo cuarto, Ourense está llevando el ritmo del ataque. La defensa no está siendo capaz de vencer el ritmo de Ourense. Y esa es la idea, ser capaz de estar luego más o menos acertado, aprovechar tus ventajas o no, pero ser capaz de jugar al ritmo que tú necesitas. Ahora muy buen ataque de Coruña. Con paciencia Pechukevicius, siendo superior a Uriz, pero sin precipitarse, acabó doblando bajo el aro a Barro. Llegó tarde la segunda ayuda y canasta fácil para Barro. De momento la segunda parte es de los pibos, de Menzies y de Barro. La bola para David Navarro atacando a Dago Peño, intentándolo al menos. Navarro todavía muy alejado del aro, el bloqueo de Menzies. Navarro la toca a Barro, muy rigurosa la falta. Muy rigurosa la falta. Yo no sé si votaría en el pie, pero falta no me pareció. 3-9, 4-3, cuarta falta ya de Barro. Entrará Perris Bagwell. Creo que es peor el remedio que la enfermedad. Ahí viene Blackwell a pista para defender a Menzies. La bola para David Navarro. David Navarro. Sigue Navarro contra Peña. Sin fortuna. Como la dejó con mano derecha en la extensión. Ahí viene Peña. Falta en ataque de Peña. No la pita la bola para Jaxtas. Se lo comió Menzies. Falta de Aaron Menzies. Una buena defensa. Bueno, una mala ejecución final de David Navarro. Domina el rebote Coruña y corren con mucha fluidez. Ya coge rebote de Peña y circulando el balón con 4 o 5 botes sacan una ventaja. 2 tiros libres más para Rolandas Jaxtas. Un árbitro da tiros libres, otro da fondo. Vamos a ver. Ahora Copa, aparte de tener un +4 en este cuarto, ya tienen bandera en bonus a Coruña. Es importante ser capaz de poner el bonus al equipo rival. Un equipo tan agresivo defensivamente, es importante ponerlo en bonus para que cada error defensivo podamos por lo menos tirar tiros libres. Ahora el que lee la cartilla es uno de los colegiados, a Gonzalo García de Vitoria. Bueno, pretemporada para todos. Sí, sin lugar a dudas. Ahí viene Peña para Jaxtas apunta pero no dispara. La bola para Pechukevicius. Ahí viene Matulionis, buena defensa la de Joan Tomás, también de David Navarro sobre Peña. Peña que le cuesta mucho, la bola para Jaxtas atacando a Mazaira, buen tapón de Menzies. Sin lugar a dudas el factor diferencial en esta segunda mitad, Aaron Menzies. Si hablábamos de las sensaciones positivas de Dimitrijevic, que Menzies exactamente igual. En 3 minutos, 4 puntos, un par de rebotes, un tapón, muy bien jugado. Buena defensa de Ourense, el tiro no toca ni aro, buena defensa de Ourense. El tiro de Pechukevicius, 4 arriba, Básquet Coruña. Ourense buscando engancharse todavía más al partido. Lo decíamos al inicio de esta segunda mitad, que con todo lo bueno y superior que era Básquet Coruña, Ourense estaba en partido. A poco que ha hecho, se engancha. La bola para Mikel Uriz. David Navarro.
Ahora le falta un poquito acertar en alguno de los tiros exteriores que seguro va a generar. Este es uno de ellos. Mazaira, la bola para Uriz. Uriz de 3, triple de Mikel Uriz. Muy bien jugado. La buena continuación de Memphis condiciona la defensa de Coruña para que reciba Mazairas abierto y ahí hay superioridad. Él circula muy bien también y triple solo de Uriz. Muy bien jugado Orense. Jaxtas con Matulioni, se queda otra vez atrás. Joan Tomás, el tiro liberado solo de Peña. Triple, pero todo empezó en una de nuevo mala defensa de Joan Tomás, el que le está costando muchísimo seguir a Matulioni. Sí, está llegando sin balón, llegando tarde y eso condiciona la defensa del equipo. 4-2, 4-6. Joan Tomás. Joan Tomás atacando a Matulioni, ahí valiente, 2 tiros libres. Intentando devolvérsela a Matulioni. Joan Tomás, que ha ido evolucionando muy interesantemente a lo largo de la pretemporada. Un jugador con problemas físicos. Llega lastrado a este inicio de pretemporada con Ourense, trabaja a distinto ritmo que los demás, pero un jugador con una gran lectura de juego, mucha experiencia en la categoría, buena mano, un jugador que tiene que aportar mucho también a Ourense esta temporada. Sí, aparte que digamos que parece el jugador distinto entre todos los jugadores exteriores que hay en Ourense, jugador distinto, que tiene altura, puede ayudar en el rebote, puede jugar al poste en ocasiones, aunque no sea su fuerte, y es importante que un jugador distinto a los demás pues entre en dinámica pronto. Perdona el primer tiro libre Joan Tomás, el segundo igual de corto que el primero. Claro, este jugador perdona los 2 tiros libres. 4-2, 4-6. Maiza con Dago Peña. Javi Vega. Ahí viene otra vez Matulionis. Matulionis otra vez se queda pinchadísimo Joan Tomás y otro triple. No está. Le está costando muchísimo a Joan Tomás. En todas las acciones sale liberado Matulionis. Más 7 Coruña, Mikel Uriz. Uriz, falta de Maiza, sí, correcta. Y va a haber cambios, va a entrar Adonis Enríquez. Se va a sentar Joan Tomás. Bueno, esperemos que esta situación en la que llega tarde casi siempre en juego sin balón con Matulionis sea fruto de la situación física de la que hablábamos y que poco a poco vaya recuperando la forma. Entra Adonis Enríquez, que en defensa tampoco es su mejor virtud. En ataque es uno de los jugadores que tiene que ser clave esta temporada. El alero dominicano, de momento un punto Adonis Enríquez en este partido. No, 5 puntos Adonis Enríquez. Anota los 2 Mikel Uriz para mantener el partido Ourense. 5 arriba Básquet Coruña. Matulionis con Maiza, 5:43 para el final del tercer cuarto. Maiza con Dago Peña. Javi Vega. Vega jugando sin botes de momento Coruña. Matulionis para Perris Blackwell. Ahí no es peligroso el norteamericano. La bola para Dago Peña. Buena defensa de Ourense. 7 segundos de posesión. Son 6. La bola para Matulionis. Matulionis tiene que llegar en ayuda. Memphis del tiro liberado de Maiza. Corto rebote. Ahora Mikel Uriz trata de correr Ourense, pero le va a costar. Ahí viene la bola para Adonis Enríquez. Ahí viene el ataque estático de Ourense. Enrique la pide David Navarro. Va a atacar Enríquez a Dago Peña. Ahí viene Enríquez. Buena mano de Perris Blackwell. Muy buena defensa de Blackwell. El 3 contra 1 de Coruña. Muy fácil para los naranjas. Matulionis 2. Cómodo contra el cristal. Bandeja. Lo mismo de todo el partido. Coruña juega muy cómodo cuando defiende bien y corre con superioridad. Es de lo que los 7 puntos del partido se resume en eso, en hacer buenos balances ofensivos, buena defensa y aprovechar las transiciones de ataque. Meterán más músculo, más defensa, más físico Gonzalo García y Victoria con Dimitrijevic y con Van Wyk. Ahí va Enríquez, la bola para Mazaira. Mazaira queda, se acaba la posesión, se durmió. Se durmió el ataque de Ourense. 4-4-5-1, se sienta Mazaira, se sienta Mikel Uriz. Coruña es más constante, tiene más equilibrio. Sí, tiene más equilibrio, tiene más profundidad de banquillo, puede jugar a más combinaciones y seguramente llevan entrenamientos de calidad durante toda la pretemporada. Eso también se nota a estas alturas, y mucho. Taiwo Badmus. Badmus para Perris Blackwell. La bola debajo del aro para Maiza. 2, fácil, se durmió Dimitrijevic. Muy bien jugado. Pasa el pívot, anota el base, el mundo al revés. Hace tiempo, ahora ya. Eso es, hace tiempo, el baloncesto ahora ya todas las posiciones son de todos los jugadores. Ahí va David Navarro. Trata de pedir al poste bajo Memphis, no se entrega Navarro, sigue Navarro invirtiendo para Van Wyk, solo en el triple Van Wyk, dentro, Kevin Van Wyk. Cada bloqueo directo de Memphis provoca una superioridad o para él o para tiradores del equipo. Belemene, la bola para Perris Blackwell atacando a Memphis. Blackwell. Muy rigurosa esa falta, pero de todas formas
cómo le costó a Blackwell, incluso superándolo en el primer paso, el poder lanzar con comodidad sobre Menzies. Sí, es un jugador muy grande que da la sensación, lleva muy poco, pero que se coloca también muy bien, que es inteligente, que es listo. Y bueno, pues va a aportar desde el primer día. Bueno, está aportando desde el primer día ya. Más 6 y 2 tiros libres para Perris Blackwell. El primero dentro. 4-7, 5-4. Segundo tiro libre para Perris Blackwell. 4-7, 5-5, más 8. Dimitrijevic al saque de fondo. Viene a recibir Enríquez. Ya está en campo de ataque Ourense. Va a esperar a que llegue el resto del equipo para jugar estático. El equipo entrenado por Gonzalo García de Vitoria. Van Wyk. Van Wyk, al que le cuesta recibir. El que lo hace David Navarro. Mucho músculo, mucho físico ahora mismo el quinteto de Coruña. Como prácticamente siempre. David Navarro atacando a Badmus. Qué bien Navarro con la izquierda 2. Magnífica jugada de Navarro. Magnífica. Gaizka Maiza. Maiza, defendido por Dimitrijevic, se va por la izquierda. Tiro cómodo, no, se equivoca el pase y viene David Navarro. El que la pide es Adonis Enríquez. Se para Navarro, juega Dimitrijevic. Adonis Enríquez en el triple, no, que bien para adentro. ¡Uf, qué bonito, Enríquez! Tiempo muerto de Sergio García. Estando abajo en el marcador Ourense, este es otro cop. Ya no digo solo de la segunda parte, está compitiendo en el partido, que es muy importante a una semana de inicio de la competición liguera, sentirte así contra un rival como el Coruña. Sí. Siempre se habla de que el resultado no es lo importante en pretemporada, de que lo importante son las sensaciones. Bueno, al final estás compitiendo y tienes que llegar con el mejor bagaje competitivo al inicio de liga. Y en estos partidos tan complicados, en los que el equipo rival está más rodado, tiene más profundidad, es muy importante estar siempre en partido para que el equipo demuestre carácter y luego que seas capaz de aprovechar los 40 minutos de partido como un entrenamiento para la primera jornada. 5-1, 5-5, lo dicho en la segunda mitad, la presencia en pista. La presencia, ya solo eso, de Aaron Menzies hace otro Ourense, con menos problemas en el rebote, con presencia interior en ataque, con intimidación sobre los jugadores de Básquet Coruña. Insisto, Massin Foley y Arkin Joseph todavía no están. Y ahora tienen que estar. Ahora que tenemos un poco de tiempo, la importancia de sus bloqueos directos, las dos primeras jugadas de partido las aprovechó en la continuación. En las siguientes, Coruña ajustó, pero una buena lectura del jugador balón provoca que reciba los compañeros con ventaja en el triple y nos dieron muy buenas situaciones de juego, con lo cual no solo que el bloqueo directo saque las ventajas Menzies, sino que condiciona la defensa rival y Ourense está aprovechándolo muy bien. Porque Ourense lleva 20 puntos en 7 minutos en este tercer cuarto. Ahí es nada, está agarrándose bien al partido contra un equipo con tanta maquinaria como es el Básquet Coruña. Y sobre todo que está teniendo ahora sí el equilibrio, los tiros exteriores de Van Wyk, el tiro exterior de Mikel Uriz, la presencia interior de Menzies. Ahora es un equipo más lógico, más consistente, sí, más continuo. Y canastas de genialidad como la de Navarro hace poco, que estábamos a 8, que no había ningún movimiento y bueno, pues él solo se sacó una canasta, que también están para esto los jugadores con talento, ¿no? Con talento y con liderazgo, como David Navarro. La bola para Romaric Belemene, defendido para Adonis Enríquez. Ahí viene al poste bajo Javi Vega contra Kevin Van Wyk. Javi Vega. Saltan chispas, no anota el rebote de Perris Blackwell. Tiene que ser más exigente ahí en el rebote ahora Menzies. Se la robó Perris Blackwell. Coruña sigue a lo suyo. Ojo Van Wyk, ataque tan complicado. A todo campo, metiéndole ritmo al partido y ahora quiere volver a dominar en defensa el partido. Vamos a ver si Ourense es capaz de impedir eso. Muy bien. Qué riguroso esa falta de Javi Vega. Pero cuando eres muy agresivo también corres más riesgos y fue muy importante dejar en bonus a Coruña al inicio del tercer cuarto y ahora estamos sacando rédito de eso. A lo mejor nos costaría circular, pues bueno, sacamos los tiros libres que seguro que ayudan. Y hablo de exigencia, pregunto, ¿es lo mismo que ese gesto lo haya hecho David Navarro o que lo haga Dimitrijevic de cara al árbitro? Pues habría que ver si lo hace Dimitrijevic, pero está claro que cuando tienes un pozo en la liga y eres un jugador veterano y que te respetan los árbitros, eso se nota en estas situaciones. Lo vimos el año pasado con Javier Alvarado muchísimo, con Óscar Alvarado muchas veces. Cuando los árbitros te ven por la tele te ven de otra manera. Sí. Te conocen y bueno, saben que es un jugador que presiona mucho y bueno, que desde luego no respetan a todos por igual. Blackwell, 2. Tuvo que ir a la ayuda de Aaron Menzies y recibió solo bajo el aro Perris Blackwell. Porque ahora Coruña para lo que está jugando es para mantenerse por delante en el marcador. Porque Ourense lo está amenazando. Gana por 6 Coruña. Viene la bola Dimitrijevic. Viene a pedir David Navarro. El que intenta recibir es Adonis Enríquez. Se queda sin bote. La bola para Menzies. Dimitrijevic. 7 de posesión. Eva Dimitrijevic. La bola en la esquina. Para Adonis Enríquez de 3. No, corto el rebote. Dimitrijevic.
14 más de posesión para Ourense. Ahí va el 2 contra 2. Dimitrijevic y Menzies. El bloqueo durísimo de Menzies. Se queda atrás. Mete la mano Perris Blackwell. Viene a recibir David Navarro. 5 segundos de posesión. David Navarro. Se va a acabar la posesión. Quedan 3, quedan 2. El tiro forzadísimo de Navarro. 2. Canastón de David Navarro. Lo que hablábamos antes, la importancia de un jugador con talento y con liderazgo. Ese tiro y son 2 puntos muy importantes para COP, que está a 4, y bueno, si no sería con 6 y seguramente una transición rápida de Coruña que acabaría con canasta o falta. Partido muy serio, ahora los minutos más serios del partido, más equilibrado. La bola para Maiza, Javi Vega, el choque contra Van Wyk, ahí le va a costar, invierte para Belemene. Belemene defendido por David Navarro, el triple de Belemene, se queda corto, el rebote para Menzies. Juega en ataque Dimitrijevic, juega en ataque Ourense para bajar todavía de esos 4 de diferencia. Llegó a ponerse a 2 al inicio del segundo, tercer cuarto. Dimitrijevic, no pitan nada. Qué mala suerte ahí en la bandeja Dimitrijevic. Juega Javi Vega. Vega la pide Belemene, el que va a recibir es Daigo Badmus. Juega Gaizka Maiza, 5-5, 5-9, 4 arriba Coruña. Vamos a entrar en el último minuto del tercer cuarto. Gaizka Maiza. Ahí viene el bloqueo de Perris Blackwell. Maiza de 3 no se atreve. La bola para Javi Vega. Le sobran galones y calidad. Triple de Javi Vega. 5-5, 6-2 más 7 Coruña. Está trampeando, está salvando el cuarto Coruña con estas 2 últimas acciones. La bandeja que se le sale de Dimitrijevic y el triple de Javi Vega. Ahí viene Adonis Enrique, la defensa de Belemene, lo supera fácil Enrique, pero se vuelve a parar para jugar en estático. La bola para David Navarro, 8 de posesión, Navarro. La bola para Van Wyk hace volar a Vega, Van Wyk, no pitan nada, 2 tiros libres. Jugando muy bien Ourense todos los ataques de este cuarto. Sí, aparte ahora Leima Coruña subiendo el nivel defensivo, la exigencia defensiva y en vez de pasar lo mismo que sucedió en el segundo cuarto, en el que dominaban el partido de la defensa, ahora no están siendo capaces a pesar de tener esa agresividad defensiva. Ourense está jugando con fluidez y por lo menos aunque no saquen ventajas, pues son capaces de circular balón y que haya un buen tiro al final. El primero de Van Wyk dentro. Me está gustando muchísimo Dimitrijevic. Puede anotar de fuera, tiene físico para atacar el aro, ataca el aro por la derecha, ataca el aro por la izquierda. Sí, aparte del primer día, eso demuestra aparte de calidad, bastante personalidad y confianza en sí mismo. Maiza, 5-7-6-2, es el penúltimo ataque de este cuarto. Maiza, todavía tiene una falta por dar Ourense. Maiza la pide Javi Vega, sigue Maiza por encima de Menzies, no, el rebote para Menzies. La bola para quién, para Ourense, último ataque del cuarto, viene Dimitrijevic, quedan todavía 12 segundos, ahí va Dimitrijevic, el bloqueo de Menzies, sigue Dimitrijevic, no. La bola para Belemene, se va a quedar sin tiempo, tiene que lanzar desde ahí Romaric Belemene, corto. Pero lo que decíamos, Dimitrijevic una vez más atacando el aro, ahora no sacó canasta ni falta, pero muy valiente y con físico para hacerlo, contra estos pibos, que no es fácil. Sí, con pocos entrenamientos, a pesar de que llegues físicamente bien, que se le ve que está bien, vas a mejorar físicamente y esas situaciones de ventaja o esas finalizaciones las vas a hacer mejor. Muy buen cuarto de Ourense en el que de COP, que gana de 3 puntos y sobre todo los últimos 5 minutos, 4 minutos, Leima Coruña subiendo a nivel defensivo, queriendo llevar el ritmo del partido y siendo incapaz de ello. No puede correr en casi ninguna situación, que es de lo que sacó más ventaja durante el segundo cuarto. Bueno, a ver si COP es capaz de aguantar en este último cuarto y nos depara un final de partido atractivo. Más 5 Básquet Coruña, vamos a entrar en el último cuarto. Es verdad que es su último partido de la pretemporada, es verdad que los equipos están más rodados, pero es un partido que tiene ya muchas sensaciones de partido de liga, en la intensidad, en las rotaciones, en cómo están produciendo esos relevos ya en los equipos. En cómo celebran las canastas Coruña y el último triple de Javi Vega, se levantaron 3 jugadores de banquillo. Bueno, lo que dijimos, Coruña es un equipo elaborado para conseguir lo máximo en Aleboro, o sea, ascender, y ya quieren desde el principio pues dar la machada de la Copa Galicia. Lo pueden decir o no, pero está claro que si llegas a la final de la Copa Galicia y juegas contra Obradoiro es muy atractivo y quieres mandar un mensaje a todos. ¿Sí? Lo primero para ti mismo. Y Ourense, pues bueno, lleva pocos entrenamientos con todos juntos, pero ahora mismo estos 3 primeros cuartos, quizás el segundo cuarto fue un poco más flojo, pero con muy buenas sensaciones y viendo que tenemos muchas alternativas y jugadores que si mejoran en su estado de forma pueden aportar mucho al equipo y equilibrarlo. De momento el máximo anotador del partido, 16 puntos para Osvaldas Matuliones. Decidió el partido de Copa contra el Brogan y de momento está marcando la diferencia contra el Ibereórica Renovables Ourense. Lo he dicho, 16 puntazos para el alero lituano esta temporada en Básquet Coruña. El último cuarto lo comienza Coruña con Zach Monaghan, que es ahora el base, en el 2, bueno, el 2 o el 3, a ver.
entre Badmus y Belemene. Y en el juego interior, Jaxtas y Barro por parte de Ourense, Dimitrijevic, Adonis Enríquez, Brito, Arkin Joseph, que regresa a pista. Tiene el listón alto ahora Arkin Joseph. Sí, estaba pensando yo ahora mismo exactamente eso, que tiene el listón muy alto con Memphis y bueno, eso es lo que se trata en un equipo, ¿no? Que un jugador le eleve la exigencia al otro y no se acomode en ningún momento. Jaxtas con Badmus, la bola para Monaghan, falta en defensa de Brito. Falta en defensa de Brito, es la primera de este cuarto. Por ahí se va a aumentar ahora también ahí el físico con Brito y con Dimitrijevic por fuera. Y con Van Wyk. Con Van Wyk solo hay dos formas de entenderlo. Por las malas o por las malas. Es un jugador duro y que sabe que siempre estás compitiendo en el campo y que el rival sepa que le va a ser difícil jugar contra ti. Ahí viene Badmus. Queda sin falta de Brito, la segunda consecutiva. En esta sin balón. Bueno, quizás le pone un poco las ganas y la ansiedad de que estamos en pretemporada y quiere hacerlo muy bien, pero está bien esa agresividad, sobre todo en estos momentos que son tan importantes, a inicio del último cuarto. Quizás mal enfocada, pero importante esa agresividad. Intenta recibir, lo hace Rolando Jaxtas, que recibe por el Zach Monaghan. Viene a recibir Badmus, sigue Badmus. La bola para Monaghan desde muy lejos. Triplazo de Zach Monaghan. Para estirar un poquito más la renta, otra vez los 8 de ventaja para Coruña, que son con los que llegó al descanso. Juega Adonis Enríquez, defendido por Romaric Belemene. Ahí viene Adonis Enríquez sigue haciendo trabajar a su par. La bola para quién, para Enríquez, se va a quedar sin posesión, a punto de perderla Enríquez. Pasos de Adonis Enríquez. Le costó muchísimo en el primera defensa con Belemene, también en el segundo cuando se quedó con Moja Barro. Sí, le costó incluso el desplazamiento con balón. Ahora mismo la defensa de Coruña volvió a lo mismo del segundo cuarto, a dominar el ataque de Ourense. Ahí viene Romaric Belemene, físico privilegiado desde el ex de Breogán y de Melilla. Ahí viene Monaghan, defendido por Dimitrijevic. Sigue Monaghan, falta en ataque de Moja Barro. Y con esto es hasta luego, cocodrilo. Se despide por hoy Moja Barro, quinta falta personal. No le ha gustado nada a Barro. Pueden protestar, se movió en el bloqueo directo claramente. Tampoco le está gustando a Sergio García, que creo que se ha quedado congelada. No se ha quedado congelada la imagen, se ha quedado congelado el técnico de Básquet Coruña. Sí, ha sido la quinta, no hay más que hablar. Yo creo que se están mirándolo. Para mí, esta sí ha sido falta en ataque de Moja Barro. Se ha movido claramente, es así. No sé las anteriores, pero esta ha sido falta. Sí. 5-7, 6-5. Viene Adonis Enríquez con Brito. Adonis Enríquez, Dimitrijevic, ahí no hay salida, la perdió. Sí. Ese callejón no tenía dónde ir. 5-7, 6-5. Dos defensas consecutivas de Lema Coruña muy buenas. Lo importante, un equipo de arriba siempre quiere encadenar varias situaciones de 3 defensas mínimo o más. Ya van 2. A ver si somos capaces de que no encadenen una tercera buena defensa. Ahí viene Badmus contra Brito. La pide de nuevo Monaghan atacando a Dimitrijevic. El bloqueo de Pérez Blackwell, sigue Monaghan. A ver a quién encuentra ahora. Encuentra Blackwell contra Arkin Joseph. Se queda sin posesión, pisó la línea de banda. Zach Monaghan. Posesión para Ourense, que está defendiendo y atacando mejor en esta segunda mitad. Pero claro, ahora le está costando hacer puntos. Y sin puntos no vas a poder recuperar la ventaja. Sí, necesitamos fluidez en ataque ahora. A ver qué tal este ataque. Viene Dimitrijevic, han volado 2 minutos de cuarto. Ourense todavía no ha anotado en este último cuarto. Coruña solo una canasta, pero le vale para estirar la renta de nuevo hasta los 8. Ahí viene Adonis Enríquez, ahora contra Badmus. La bola para Arkin Joseph, de nuevo Adonis Enríquez de 3. Triple de Adonis Enríquez. Muy buen ataque, muy importante. Rompemos la dinámica en la que Coruña dominaba en defensa con un triple y volvemos a estar en partido. Más 5 para Coruña. Y viene Romaric Belemene, defendido por Brito. La bola para Zach Monaghan, encima del Dimitrijevic. Badmus, la pide Blackwell, sigue Badmus. Qué fuerza física, tremendo el ex de Marín. Badmus, que este es un 2, un 3, un 4.
Sí, al 4 jugará menos, pero un 2 o un 3 que puede causar mucho daño en situaciones interiores. Ahí viene otra vez Enríquez, otra vez contra Badmus, viene a recibir Brito. Ahí viene Brito, el bloqueo de Van Wyk, el 2 contra 2, Brito recoge el lado izquierdo, no puede tampoco con Jacta, se queda sin posesión, va a tener que jugarse a Adonis Enríquez. Ahí va Enríquez, no, se acabó la posesión de Ourense, quedan 2 décimas. Otra vez muy buena Quedan defensa. 2 décimas. Muy buena defensa en Ema Coruña. 2 décimas, solo va a valer el palmeo. En 2 décimas solo es válido un palmeo. Eso no tiene validez. Eso no tiene validez. Aunque entrase no valdría. Ahí Ourense se equivoca. En estos momentos Coruña está subiendo el nivel defensivo y se está aprovechando un poco de una situación en la que Ourense son jugadores que llevan muy pocos entrenamientos, seguramente sí sepan los movimientos, pero no el detalle de cada movimiento, no conozcan perfectamente a sus compañeros y claro, con el nivel defensivo ahora de Coruña pues le está costando. Romaric Belemene. Falta en defensa, en ataque. En ataque de Monaghan. En ataque de Monaghan. Ahora el partido en este cuarto, Alberto, muy parado, muy trabado, muy pocas canastas, muchos contactos. Decías tú antes que era un partido que parecía ya de competición oficial y eso lo demuestra, ¿no? Empiezas el último cuarto, sabes que es el momento más importante y te saldrán mejor o peor las cosas, pero con mucha agresividad y dureza. Muy poquita producción ofensiva. Ourense lleva 3 puntos, el triple de Adonis Enríquez. Básquet Coruña lleva 5. Y las 4 faltas fueron en situaciones sin balón. Hablamos de eso, de que cualquier corte, cualquier movimiento es defendido con mucha agresividad. ¡Buah, qué error en primera línea de pase de Dimitrijevic! Muy fácil para Monaghan, aunque perdona. El palmeo de Badmus. Ojo porque Coruña roba la bola y llegó con 3 jugadores. El que tira la bandeja y 2 más al rebote de ataque. Vuelve a estirar la ventaja. 9 para Básquet Coruña. Intenta recibir a Adonis Enríquez. Defendido por Belemene. Ahí viene Adonis Enríquez. La bola para Arkin Joseph. Arkin Joseph contra Belemene. Esta tampoco tiene salida ese callejón. Yo creo que se equivoca Arkin Joseph. No puede Arkin Joseph con sus pares. Se equivoca escogiendo el lado. Y se equivoca en la jugada. Sí, ahora mismo va por detrás de sus defensores. En físico y en ritmo. Arkin Joseph no está siendo factor en este partido una vez más. Tampoco lo ha sido Massimo. El único pívot de los 3 ha sido Memphis y ha cambiado el partido de nuevo. Ahí va Monaghan. Se equivoca Monaghan. Ahí se pasó de recreo. Zach Monaghan, la bola para Dimitrijevic, está solo en la esquina. Adonis Enríquez, pero no lanza de 3. Un pase para Arkin Joseph. Sacará por línea de fondo. Ourense no es nada egoísta, Adonis Enríquez. No sé si porque le falta físico y pulmón para poder asumir más tiros o porque realmente ese es su juego. Ahora quizás es lo lógico, pero se ve que Ourense va con una marcha menos. Le está costando muchísimo mantener el ritmo de partido, pero bueno, para eso están estos partidos, claro. A ver la jugada de pizarra de fondo y viene Adonis Enríquez. Enríquez para Kevin Van Wyk. Viene a recibir Brito. Brito se queda con Badmus. La bola para Enríquez, 10 de posesión. Al poste bajo Van Wyk. Van Wyk contra Belemene. Van Wyk puede con todo. La bola para Brito, se queda sin tiempo Ourense, el triple de Brito. No, el rebote. ¿Falta de quién? De Belemene. Falta de Belemene. Ourense está ahora intentando aguantar en partido, pero ahora sí que está haciendo la goma. Falta de Van Wyk. No, al final de Van Wyk. Al final es de Van Wyk. Pues ha cambiado la decisión. Eso parece. Ha cambiado la decisión y yo no digo que no, porque la falta podía ser perfectamente cualquiera de los dos. Pero inicialmente se le había pitado a Romaric Belemene. Entrarán Matulionis y Drago Peña. La bola para Monaghan. Monaghan, el pase por la espalda, se vuelve a equivocar Monaghan y viene Adonis Enríquez. Es un 1 contra 1, Enríquez, no pitan nada. En el palmeo Brito 2. Enríquez es el jugador dentro de 2 semanas, lo admite. Da la sensación de que sí. Ahora mismo está poniendo de su parte, pero le está costando ventilar y le falta ritmo, desde luego, le falta ritmo. Normal, vamos, por otro lado. Pues es muy importante ventilar en los tiempos que corren, Alberto. Es muy importante ventilar en los tiempos que corren. Ojo, se ha hecho daño, no lo hemos visto, probablemente sería en la caída. Esperemos que sea golpe, que no sea torcedura. Se ha quedado en el suelo Belemene, va cojeando ligeramente, a lo mejor fue golpe contra la protección, esperemos que sea eso. Y que no sea nada muscular, una torcedura, y que no sea absolutamente nada, porque claro, sí que no hay margen para iniciar la liga. No debería ser grave, los gestos no son de dolor. No, ni de preocupación, ¿verdad? No, ni lo están tratando, parece que no es grave, simplemente un golpe. Yo creo que fue golpe. Que sea así. Ya estás, con Drago Peña, Blackwell con Pechukevicius.
Falta clara, falta clarísima. Ya en el primer contacto de Dimitrijevic abajo, sí. 6-2, 6-9. Está 7 arriba Basket Coruña. Ourense está intentando agarrarse todavía al partido, pero la diferencia está todo el rato en esos 5, 9 puntos que ni rompe Coruña ni se engancha Ourense. Dago Peña con Pechukevicius. Entrará Manu Vázquez, que no juega yo creo que desde el primer cuarto. Desde el inicio del partido. Y también David Navarro, por tanto cambiará a los dos exteriores, a Brito y a Adonis. Cambia Adonis. Adonis que se va a ir con 6 puntos y Brito que se va con 7. Ahora viene pulmón para el equipo, lo necesitaban porque bueno, estaba costando mantener el ritmo de Coruña, el físico de Coruña, y es importante en estos minutos por lo menos equipararnos a nivel de intensidad física. Entrará también Mikel Uriz, y con los cambios que ha habido va a ser seguro por Dimitrijevic. Lo que no va a probar en este partido, por lo tanto, es a Uriz con Dimitrijevic a la vez en la pista, que es una de las alternativas que va a tener. Sí, tiene muchas alternativas, incluso por momentos jugar con los 3 pequeños, podrá hacerlo. Buscando ritmo, movilidad. Dimitrijevic, 9 puntos. Sí. Muy buen inicio y a partir de ahí, bueno, estuvo menos acertado en la ejecución, pero fue capaz de hacer situaciones en las que seguramente dentro de un par de semanas o un mes entrarán con... ejecutará mejor. Otra vez los 9 de ventaja para Coruña. Manu Vázquez intenta recibir David Navarro, el que recibe en el lado contrario Mikel Uriz. Puede Arkin Joseph al poste bajo con Perris Blackwell, no lo hace. Ahí va Mikel Uriz. Le cuesta mucho, lógicamente, con Pechukevicius. Uriz para Joseph. Oh, Joseph no es factor en ninguna jugada. En ninguna jugada. Dago Peña en la esquina para Jaxtas al poste bajo. Blackwell la perdió. Pero Joseph es que le cuesta muchísimo, ya no digo anotar, intentar levantar el balón. Sí, está teniendo muchas dificultades en toda la pretemporada para sacar su talento y la manera de finalizar y de ejecutar bien. Y para ese Pacop es muy importante la aportación de Joseph, porque hablábamos de la referencia interior del año pasado, la temporada pasada de Balaban, pues con una referencia interior igual, no la misma, pero sí parecida, que podamos darle el balón y ver cómo es capaz de sacar ventajas o de ejecutar en un 1 por 1, es muy importante porque en el puesto del 1, del 2 y del 3 hay muchas alternativas y las sensaciones son muy, muy positivas. Sí, por eso hablamos en el tercer cuarto. En el momento que Ourense tiene tanto y tan variado en el perímetro, en el momento que aparece Menzies y aporta en la zona, el equipo se equilibra. Pero claro, es que solo está pasando, y se repite durante la pretemporada, cuando está Menzies en pista. Porque, insisto, ni Massinford ni Arkin Joseph son capaces de, contra estos equipos, ojo, en la pretemporada han sido Brogan y Basket Coruña, no sabemos cuántos otros equipos de la liga, pero no están siendo capaces de competir en ninguna de las dos zonas, ni en defensa, ni en rebote, ni en ataque ser factor. Por lo tanto, Ourense tiene de momento, tiene un agujero, tiene algo que subsanar. Y ya no solo para los jugadores exteriores, también hablamos en el puesto de 4, Banquic o Alex Mazaira, si los 5 son capaces de ser una referencia interior, van a tener muchas más posibilidades para abrir el campo y poder tirar bien de 3, que es una de las características, sobre todo de Alex. De momento, Arkin Joseph, 4 puntos, es lo que ha aportado el ojo norteamericano esta temporada. Juega con pasaporte Cotonou, muy importante ese dato. La bola para Manu Vázquez, bien a recibir David Navarro. Ahí la pira al poste bajo Arkin Joseph. Arkin Joseph otra vez adelante a Perris Blackwell, no puede Arkin Joseph en ninguna acción. Otra vez, 8 de posesión, allá se va Arkin contra Perris. Ese es su jugada, ese es el gancho con derecha, ahora lo intenta con izquierda. La cruza, el rebote para Pechukevicius. La pide Blackwell, ahí va Pechukevicius, hay falta de Manu Vázquez, no la pitan, la bola para Matulionis. Pechukevicius. Matulionis, entre lituanos anda el juego. Ahí va Matulionis contra David Navarro, sigue Matulionis, Matulionis, la bola para Jaxtas de 3, no, el rebote, se va al suelo Manu Vázquez, la bola es para Mikel Uriz, ahí viene Uriz, la bola para David Navarro. Arkin Joseph muy alejado, ahí no es factor peligroso Arkin Joseph. Sigue Joseph, la bola para Van Wick, ahora está costando los ataques de nuevo Ourense. Ahí viene Uriz para Van Wick. Qué complicado, la bola le cae a Manu Vázquez, tiene que levantarla Manu Vázquez. Cada ataque de Ourense ahora es un auténtico desastre. Le está costando muchísimo a Ourense ahora en ataque. Se le está haciendo largo el partido a Ourense. Sí, con las rotaciones intentó Gonzalo que eso no pasara y que no pase, pero estamos en la misma dinámica. Está Coruña dominando el ritmo del partido. A punto de perder Perris Blackwell. Por la izquierda no, por la derecha sí. La bola para Matulionis. 2 tiros libres para Osvaldo Matulionis. El partido empieza a tener dueño claro.
Sí. Es más 9 y 2 tiros libres para Matulianis, porque Ourense, insisto, este cuarto se le está haciendo larguísimo. Lleva Ourense 5 puntos. Y los últimos ataques de Coruña, hablábamos antes de que tiene muchas alternativas y Matulianis le defiende a David Navarro, se va a jugar al poste, acaba provocando un triple de Yaxtas y ahora con balón interior de Blackwell corta y recibe debajo del aro y está jugando de escolta. Bueno, pues cuando tienes un equipo con tantas alternativas, pues tienes estas posibilidades y Coruña la está sabiendo aprovechar ahora. Anota Matulianis, más 11, Básquet Coruña, que se va a plantar, salvo remontada de Ourense, en la final de la Copa Galicia. Decíamos Ourense, 20 puntos en 5 minutos en el tercer cuarto. Lleva 5 puntos en 7 minutos en este último cuarto. Sobre todo 5 puntos que le han costado muchísimo. Es decir, que no es capaz de hacer un tiro cómodo. Está costando. Navarro, la bola para Arquín Joseph. Falta ahora clarísima de Yaxtas, de Matulianis. 2 tiros libres para Arquín. Algo que ya presuponíamos esta temporada. Mikel Uriz y David Navarro, el bloqueo directo, lo juegan excelentemente. Entonces, si los interiores son capaces de jugar bien sin balón, pues vamos a sacar muchas ventajas. Pero claro, Ourense quería inicialmente, para jugar todo eso, un pívot tremendamente finalizador. Y finalizador por encima del aro, como es Joey Van Zegeren. Ourense tenía el acuerdo con Van Zegeren, Valladolid pagó más y se lo llevó a Van Zegeren, que no tiene nada que ver con Martín Joseph al final. Son jugadores totalmente distintos. En ese tipo de jugadas, Van Zegeren sí es muy peligroso, porque define con contundencia por encima del aro. Joseph tiene otras virtudes. Claro. Bueno, Joseph lo primero que tiene que hacer ahora es coger ritmo, tener buenas sensaciones y confianza seguramente, porque es un jugador que puede demostrar más de lo que está haciendo ahora mismo. Está peleado consigo mismo ahora mismo Arquín Joseph. Su cabeza ahora mismo tampoco está funcionando a su favor. Esta jugada lo vuelve a demostrar, pero lo subsanó Manu Vázquez en el palmeo. Él tiene que seguir intentándolo, tiene que seguir buscando las situaciones en las que estuvo siempre cómodo y acabarán apareciendo. Ahí va Matulianis para Yaxtas en la esquina, Pechukevichus de 3. No, hace la corbata, el tiro a Pechukevichus. Corre Mikel Uriz, trata de engancharse todavía al partido. Ourense, viene Mikel Uriz. Sigue Uriz, la bola para Arquín Joseph. Joseph contra Uriz. Para Uriz, ahí viene Uriz, se queda sin camino. Tiene que retroceder sobre sus pasos. 10 segundos de posesión. Manu Vázquez para David Navarro. 7, 6. Joseph, la bola bien fuera para Van Wyk. Triple de Van Wyk. Tiempo muerto de Sergio García. No, cambio de Javi Vega. No hay tiempo muerto. Ourense se intenta enganchar al partido y lo está. De hecho, todavía está con opciones. Queda 1:46 para el final. 6-7, 7-3. Esta última situación muy bien jugada y hablábamos antes de el carácter competitivo de Ourense, a ver cuál era. Estábamos 11 puntos abajo hace un minuto escaso, ahora mismo a 6 puntos. Seguimos en partido, esto dice mucho del carácter competitivo de COP. Dago Peña con Pechukevichus, 1:40 para el final. Ahí viene atacando Básquet Coruña para intentar cerrar, sentenciar el partido, meterse en la final de la Copa Galicia. Perris Blackwell. Pechukevichus, sigue Pechukevichus. No puede Arquín Joseph ni en ataque ni en defensa. Canasta fácil con la izquierda para Pechukevichus. 6-7, 7-5, 1:20 para el final. Sigue Uriz. Ahí viene Uriz para David Navarro. El bloqueo de Joseph. Sigue Uriz otra vez. Canasta de Arquín Joseph. Ahora sí. Que bien juega David Navarro, lo que lo continúa. David Navarro y Mikel Uriz, el bloqueo directo lo juegan de manera excelente. 6-9, 7-5. Mejoran ángulos, líneas de pase y bueno, el pivo siempre recibe con ventaja. Último minuto de partido, último minuto de Copa Galicia. Hasta esa final que enfrentará presumiblemente a Obradoiro con Básquet Coruña, lo que intenta conseguir el equipo herculino. 2 tiros libres para Pechukevichus. Hablamos antes del bloqueo directo de David y de Mikel. Primero ganan espacio con botes, son capaces de amenazar tanto de 3 como de 2, mejoran ángulos de pase y si no recibe el pívot porque tiene ventajas, siempre hay un jugador exterior y ellos leen siempre la mejor opción para sacar ventaja en el bloqueo directo. No le ha gustado a Dago Peña. No le ha gustado a Dago Peña. Esa bola era para él. Perdona el primer tiro libre Pechukevichus. Está 6 arriba Coruña. Ourense, pase lo que pase en este minuto final, se va con mejores sensaciones de este partido que en el resto de la pretemporada. Sí, sobre todo porque ya todos los jugadores están en dinámica de equipo, ya saben a qué atenerse y bueno, pues a partir de ahora solo trabajar y cada vez más que el equipo tenga más continuidad y que cada uno saque su mejor versión. Mikel Uriz, la bombita, 2, tiempo muerto de Sergio García, porque se está complicando el partido del equipo herculino. Un bloqueo directo más ejecutado excelentemente, ahora mismo para él
Las 2, 3, 4 situaciones anteriores habían jugado con el pívot o incluso con el jugador exterior. Ahora mismo la defensa de Coruña evitó ese pase, entonces finaliza él a 2-3 metros con una bomba que ejecuta muy bien. 7-1, 7-5, 40 segundos para el final. Dos equipos totalmente distintos. Totalmente distintos. El físico, la presencia constante, las rotaciones, el equilibrio, la consistencia de Básquet de Coruña, y otro, quizá a lo mejor con más talento en distintas posiciones, con más lectura de juego y de momento con mucha menos frescura física. Claro. Pero dos equipos que con estilos totalmente distintos. Coruña con la obligación de pelear por estar arriba, pero en eso yo le veo Mimbres, Alberto, no sé si para estar arriba de todo, pero para pelear al menos por meterse en esa segunda fase, para estar con los mejores. Sí, a ver, el equipo hay que ver cómo evoluciona en estos 2, 3, quizás el primer mes de competición, pero hay muchos mimbres, hay buenos mimbres. Quizás no tenga la profundidad de Coruña, pero es verdad que tiene muchas alternativas también, y en una versión, en la mejor versión posible de Orense, de COP, va a ser capaz de competir con cualquiera. Hay que ver qué versión somos capaces de sacar este año. La Liga empieza la semana que viene para Orense, claro. La Liga ahora mismo firmaría, porque empezase dentro de 2 semanas o 3, para acabar de unir esas piezas que le faltan. Sí, lo importante es que no haya lesiones, que sean capaces de tener continuidad, de que todos estos jugadores que vemos ahí ahora, pues poco a poco vayan evolucionando, y eso es lo importante. Quizás no hay que intentar competir desde el primer día, ganar el primer partido, pero la cuestión es ser capaz de ir evolucionando continuamente y que el equipo dentro de 2 o 3 meses esté varios niveles por encima de lo que está ahora. Coruña también tiene esa idea, pero bueno, ya están a un nivel bastante alto y el margen de mejora es menor quizás. Peciukevicius intenta recuperar Mikel Ures, ahí va el lituano en ataque, quedan 16 de posesión. Peciukevicius sigue Peciukevicius, la bola la pide Dago Peña, no, se queda sin bote Peciukevicius, ahora sí que viene Dago Peña, se la va a jugar Dago Peña, o no, sí, allá se va Peña, la bola para quién, para nadie, recupera Orense que está en partido, ahí viene David Navarro, la pide Arkin Joseph, está solo debajo del aro, Arkin Joseph, falta, estaba solo debajo del aro Arkin Joseph. Tendrá 2 tiros libres. No, porque no estaban haciendo de tiro. Tendrá banda Orense. No, fondo. Tiempo muerto de Gonzalo García de Vitoria. Fondo para Orense, que si anota se va a meter definitivamente en el partido. Se va a meter con opciones de victoria, de hecho. Sí, la idea sería, bueno, me imagino que Gonzalo preparará una jugada para un triple, pero ya no es tanto anotar de 3, sino ser capaz de anotar en los 3-4 primeros segundos del saque de fondo, y quedando 9 segundos aún habría posibilidad de una buena defensa o una falta para buscar el error de Lima Coruña. La cuestión ahora es ser capaces de anotar en 3-4 segundos. Sí, los dos partidos han sido muy parecidos en ese aspecto. Coruña no ha sido capaz de romper el partido yendo prácticamente siempre por delante del marcador, y en los dos partidos Orense ha llegado al final con opciones. Muy a remolque, pero con opciones, que habla muy bien también de lo que decías tú hace apenas 2 minutos, de la mentalidad competitiva de un equipo como este en un partido de pretemporada. Sí, a ver, el último cuarto se veía que COP iba a un ritmo menor que Lima Coruña, y uno de los peligros de eso es dejarse ir y que el partido se rompa y que estos últimos minutos sobren, y no fue así. El equipo aguantó sin tener fluidez hasta que hubo rotaciones quedando 4 o 5 minutos, y los jugadores que entraron, Mikel, Manu y David Navarro, fueron capaces de darle al equipo fluidez y buena defensa y buenas ideas en ataque. Entonces, pues bueno, encantado porque COP fue capaz de darnos un partido de 40 minutos. 7-1, 7-5, ¿por qué no de 45? Lo firmaría, seguro Orense. Seguro, y nosotros. 13 segundos para el final. La verdad es que con todo esto que está pasando, a los que nos gusta este deporte, ahora mismo devoramos cualquier tipo de partido, y este no está siendo de los malos precisamente para ser de pretemporada. Sacará Mikel Uriz. Vamos a ver la pizarra de Gonzalo García de Vitoria, en qué se resume. Ahí viene Mikel Uriz, a ver a quién se la pone en juego. La viene a pedir David Navarro, no, la bola para Kevin Van Wyk, viene al mano a mano con Mikel Uriz. Ahí está Mikel Uriz con Matilión, este ya está gastando muchos segundos de posesión, la bombita con la izquierda, no, se queda corto, el rebote para Van Wyk, falta 2 tiros libres. Bueno, 2 tiros libres para Kevin Van Wyk. La primera opción de David Navarro, le hicieron un doble bloqueo para tirar, no fue posible, balón a Van Wyk y mano a mano de Mikel Uriz para intentar acabar rápido. No se cumplió la premisa de anotar en los 3 primeros 4 segundos, pero bueno, quedan 5 segundos a 4, a ver qué pasa. 2 tiros libres para Van Wyk. De momento las opciones de Orense pasan lógicamente porque anote los 2, o cuando menos el primero, y pelear, ¿por qué no?, por ese rebote ofensivo en el segundo, que todavía queda mucho. Yo creo que si anota el primero va a tirar a anotar el segundo e intentar hacer una falta rápida.
Bueno, primero intentar robar balón en saque, sería lo ideal. Si no somos capaces, pues sí que Anota. hace falta rápida. Anota Van Wyk, 7-2, 7-5. Pero después de una situación de estas, si estamos a 2 puntos, quedando 5 segundos, lo primero de todo es intentar robar balón en saque de fondo. Segundo dentro, 7-3, 7-5, tiempo muerto de Sergio García para sacar, suponemos que de campo de ataque. Sería lo lógico. En el peor de los casos de perder la bola, perderla lo más lejos posible de tu canasta. Claro. 7-3, 7-5. Lo que está claro es que Ourense, con todo eso que les hemos ido contando, de que si falta adaptación a algunos jugadores, que si los pibos todavía no son factor diferencial, que si le ha costado muchísimos ataques, llega a los últimos 5 segundos de partido con opciones. Ante un equipo más rodado, más equilibrado, más acierto, pero 2 puntos arriba. Sí, la situación es complicada ahora mismo, pero está claro que dan 5 segundos y medio, 2 puntos abajo y millones de veces hemos visto dar la vuelta a un partido de este tipo. Y las sensaciones de COP tienen que ser muy buenas porque es eso, 2 jugadores debutaban hoy con 3 días o 2 de entrenamiento, seguramente alguno con jet lag y bueno, pues ya pudieron jugar, no hubo lesiones y conocen a sus compañeros y el equipo con todos sus miembros ha sido capaz de competir. Pues veremos a ver lo que pasa. Estos 5:47 para el final. A ver a quién le pone la bola en las manos Sergio García. Yo supongo que se la pondrá a Matulionis o a Javi Vega. Son jugadores fiables probablemente desde la línea del tiro libre. Bueno, y ahora ese COP me imagino que intentará eso, un robo en primera línea, que le dé estación de ventaja, que es lo primero que hay que intentar en estas situaciones, a ver si hay una buena defensa sin balón, hay un mal pase y se roba balón. Y si no, pues una falta rápido para que siga habiendo opciones, aunque sean limitadas. Pues a ver a quién le pone o le intenta poner la bola en juego Básquet Coruña. A ver Ourense si es capaz de robar o de cometer esa falta rápida. Veremos lo que ocurre. Quedan 5:47 para el final de este partido y para decidir quién se enfrenta al Obradoiro en la final de la Copa Galicia, si Básquet Coruña o si Brogan. Sacará Pechukevicius, no hay cambios, siguen los mismos 5. Ahí va Pechukevicius, el bloqueo para quién, para Perris. Falta de David Navarro. 2 tiros libres para Perris Blackwell. 4:41 para el final del partido. Se anota los 2, esto está terminado. Si anota el primero, Ourense lo tendría muy complicado. Y si solo anotase el segundo, probablemente habría tiempo muerto y sí que tendría Ourense más opciones. Sí. El primero de Blackwell. ¡No! Bueno. Ojo, ahora ya no sé para Coruña qué es mejor. Ya no sé qué es mejor para Coruña, si anotarlo o fallarlo. Bueno, si lo fallas en 4 segundos y medio en campo abierto, puedes sacar un tiro cómodo. Ojo, el segundo de Blackwell. El segundo de Perris Blackwell. Sí, pues ojo, porque Ourense va a tener bola para llevar el partido a la prórroga. Bueno. Quedan 4:41, tiempo muerto de Gonzalo García de Vitoria. Y Gonzalo señaló a Donis ahora mismo. Eso te iba a decir yo. Entra en campo y bueno, pues me imagino que en esta situación, buscará 2 o 3 situaciones de las que se pueda tirar, pero a lo mejor busca que el jugador que acabe de llegar pues se lleve un ejercicio de autoconfianza enorme, ¿no? Y buscará un triple con él. Y yo metería a Dimitrijevic también en pista. Que ahora mismo los interiores me sobran, salvo para poner bloqueo. Bloqueo indirecto. Vamos a ver Ourense qué es capaz de dibujar en esa pizarra este partido de pretemporada que se nos va a ir a las 2 horas prácticamente de partido. Un partido, recuerden, todavía a puerta cerrada. Toda esa gente que ven en la grada son periodistas acreditados o directivos de alguno de los 2 equipos. Hoy lo único que se permitía eran 30 personas en este Pazo de los Deportes Paco Paz con capacidad para 6.000. Bueno, lo dicho, ojalá dentro de poco veamos gente. La semana que viene en las pistas de la liga, en algunas esto ya lo va a haber público en algunas. Sí, hombre, poco a poco durante la temporada se irá levantando la mano en estas circunstancias, poco a poco. Como estas situaciones, como siempre, bueno, esperar la información de las autoridades sanitarias y que vaya todo lo mejor posible. Eso querrá decir que podrá venir más gente al campo. Entra Mazaira, otro buen jugador con mano. Está David Navarro, está Uri, está Enrique Cima. Uy, claro, están 5 amenazas exteriores. Cualquiera de los 5 puede anotar el 3. Pero por eso es lo único que le vale. O un 2+1, que ya incluiría un error de Básquet Coruña cometiendo esa falta. Y un 3+1 también, ¿no? También, el 3+1 le valdría al Copi y al Brogan. La bola para Mikel Uriz. Ahí viene el recibir David Navarro. El que lo hace es Adonis Enríquez. Adonis Enríquez defendido por Mamu. Qué difícil, madre mía. No. Se acabó el partido. Muy forzado el tiro de Adonis Enríquez. La buena defensa de Maturiano y se acabó el partido. Victoria justa, ha sido mejor Básquet Coruña y buenas sensaciones de Ourense para despedir la pretemporada. Sí, en esta última jugada Gonzalo lo tenía claro. Cuando pidió tiempo muerto señaló a Adonis, quería que la última jugada fuera para él. No salió bien, pero bueno, le demostró confianza y seguro que la valora Adonis.
Sin lugar a dudas, lo dicho, Básquet Coruña, que ha sido más equilibrado, más completo, ha sido mejor equipo, ha sido un poquito más equipo que Ourense, ha ido prácticamente siempre por delante en el marcador. Ourense se ha enganchado cada vez al encuentro, ha ido buscando sus opciones, las ha tenido hasta el final para forzar esa prórroga, y yo creo que los dos llegan con buenas sensaciones al inicio de liga, que al final es lo importante. Sí, Coruña tiene que estar contento, va a jugar ahora la final de la Copa Galicia, es un merecido finalista, y Ourense pues no ha ganado ninguno de los dos partidos, pero acabamos con buenas sensaciones, viendo que todo el equipo ofrece alternativas, que saben competir y que con la mejora de uno o dos jugadores importantes, pues el equipo subirá exponencialmente. Sin duda, para nosotros ha sido un auténtico placer. Les pedimos una vez más disculpas por los problemas técnicos que hayamos podido tener. La próxima semana comienza la Liga, lo hará en Valladolid para el Club Ourense Baloncesto, ni más ni menos que el equipo que la temporada pasada dominó la competición incompleta, no llegó a terminarse el Valladolid, tenía el ascenso a la Liga ACB, renunció a él, y esa temporada va a pelear de nuevo por el partido muy exigente para un COP que llegará con una semana más de entrenamiento con esos dos últimos jugadores y con las buenas sensaciones del partido de hoy. ¿Qué ha ganado el Básquet Coruña? 7-3, 7-6, le vale para sumar una nueva victoria en la pretemporada y también para clasificarse. Mucha suerte a los dos equipos, a Obradoiro y a Básquet Coruña, en esa final de Copa y en las respectivas temporadas. Ha sido un placer ofrecerles este regreso del baloncesto al Pazos Deportes Paco Paz. Adiós. Hasta luego, un abrazo y mucho ánimo para todos.